Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Juris donde, en el tiempo que dura un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, 7 de la tarde, primer directo de la tercera temporada de The Great Juris. Y bueno, pues simplemente queríamos empezar el directo de hoy pues agradeciéndoos siempre que colaboréis, que os conectéis a estos directos. Y bueno, hemos estado unos meses sin hacer directo, pero estábamos preparando esta tercera temporada de The Great Juris. Y bueno, pues vamos a hacer a partir de ahora directos un par de veces al mes, como siempre. Ya tenemos al abogado por aquí. Hola a todos, hola Diego, Irene. Bueno, pues mientras que se va conectando la gente, deciros simplemente que bueno, que estamos muy ilusionados con esta nueva temporada y que tenemos preparados varios directos interesantes para este mes y para el mes que viene. Deciros como siempre que los que queréis colaborar en los directos nos podéis escribir un mensaje, sea el correo electrónico o directamente a través del DM, y que ya sabéis que el directo lo hacemos siempre en Instagram, pero luego lo colgamos en las plataformas, ¿vale? Lo tenéis disponible tanto en el YouTube como en Spotify y las demás plataformas de podcast. Ahora sí que sí, hola a todos, mientras que vais conectando, Diego, Irene, Javier, Misa, Tony, Hermes, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a darle paso al invitado de hoy. Antes que nada me gustaría presentarle, me hace especial ilusión la entrevista de hoy, la charla del podcast de hoy. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que ya lo habréis visto en las creatividades, que es el turno de oficio. El turno de oficio, pues al final es una de los accesos que tienes cuando estás colegiado para dar servicios a las personas que no tienen recursos, y siempre destaca muchas preguntas. Nos habéis enviado un montón de preguntas y bueno, las vamos a intentar resolver a lo largo del día de hoy con Fernando. Fernando es uno de los abogados, los primeros abogados que yo conocí en libre ejercicio aquí en la ciudad de Madrid, que él tiene despacho en Plaza de Castilla. Fernando Eraus, muchos lo conoceréis por su cuenta, que acaba de empezar un proyecto muy interesante que es Mi Abogado Penalista. Y bueno, no os voy a entretener mucho más. Él lleva en ejercicio ya más de 10 años llevando temas de penal, sobre todo civil y otros temas, así que bueno, le vamos a ir dando paso al directo y a formular las preguntas que nos habéis ido haciendo por aquí sobre el turno de oficio. Así que bueno, ¿me escucháis bien? Si me podéis confirmar si me escucháis bien, que hoy estoy haciendo el directo sin auriculares, y le damos dando mientras paso a Fernando. Os vais conectando. Hola a todos, hola. Saludar. Bueno, ya sabéis que luego el directo se queda guardado, ¿vale? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Aplauso de rigor de The Great Juris. ¿Qué tal estás, Fernando? Muy bien, muy bien. La verdad que muy emocionado de estar aquí contigo, porque además yo te llevo siguiendo bastante tiempo, hace año y medio que nos conocimos, y en cuanto vi las entrevistas que hacías, la verdad que me parece muy interesante. Muchas gracias. La verdad es que hemos estado este mes ahí de parón, pero bueno, retomamos septiembre con un montón de temas. Gracias a ti por, sé que eres una persona muy ocupada y que septiembre es un mes muy complicado para los abogados en general. Así que bueno, que hayas sacado tiempo para esta tarde de miércoles charlar del turno de oficio. Pues eso, se te agradece y muchísimas gracias No me por tienes que agradecer colaborar. nada, porque además, de verdad, ya a ti te quiero un montón, o sea que por ti, por José Jara. Bueno, es un honor verdadero. Se van conectando por aquí. Bueno, nosotros hemos intentado recuperar las preguntas que nos habéis formulado a través de la cajita de stories. Hemos rescatado también alguna pregunta que salió en anteriores directos, que se ha hablado colateralmente del tema del turno de oficio. Pero bueno, vamos a intentar contestarlas todas. Además, Fernando tiene bastante experiencia como abogado y como abogado del turno de oficio. Sí. Así que, bueno, vamos a ello. Lo he llamado las 1000 aventuras del turno de oficio porque verdaderamente yo sí que he tenido la suerte, yo todavía no estoy en el turno, pero sí que he tenido la suerte de que me has contado algunas de No, ya las sabes, aventuras en el aventuras turno. diría yo. Así que, bueno, la primera pregunta que nos las he ido ordenando un poco, más o menos de menor a mayor, ¿vale? Las Vale. preguntas, pero la más típica que se nos hace los estudiantes de Derecho que están en el grado o que están en el máster y que todavía no se han colegiado o que se acaban de colegiar son: ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener un letrado o una letrada para entrar en el turno de oficio?
Más o menos, ¿eh? Tampoco tenemos que dar ahí la No, respuesta técnica. no, no te preocupes. Vamos a ver, los requisitos fundamentales, por una parte, el colegio te exige que tengas un mínimo de 3 años de colegiación, que tengas el curso especialista en la materia, ahora no sé si han cambiado los criterios, la posibilidad de que tú puedas, como hacían antes, que si acreditabas 40 sentencias sobre la materia en concreto, te eximían de la necesidad del curso. Por otra parte, que tengas despacho abierto en la zona donde tú estés dado de alta, por supuesto que estés colegiado en el colegio en el cual pretendes darte de alta del turno de oficio, porque puede parecer una tontería, pero hay gente que me ha dicho, pero si yo estoy colegiado en Madrid, ¿me puedo dar de alta el turno de Barcelona? No. Bueno, sí, si te colegias en Barcelona. Pero yo no lo recomiendo porque además, evidentemente, el estar en tropecientos colegios puede ser un caos de cara al servicio del turno de oficio y yo creo que redunda en un perjuicio porque no es posible dar a todo. Esos son los principales, pero sobre todo es necesario tener mucha paciencia, constancia y ganas de trabajar porque en el turno de oficio, de verdad, se trabaja mucho. A ver, si te lo quieres tomar en serio, si te lo quieres tomar a cachondeo, en fin, antes de Castilla. De hecho, hay gente que se lo toma, bueno, pues como un ingreso más, que está bien que te lo tomes como un ingreso más, está bien, pero además tienes que ser consciente de que estás defendiendo a gente que tiene derecho a ser defendida. Entonces, no tienen recursos y no porque no tengan recursos tienes de repente que decir, pues bueno, pues voy a trabajar como me dé la gana. Bueno, yo creo que al final Madrid es uno de los colegios de Europa que más colegiados tiene, con muchísimos ciudadanos y con muchísimos servicios. Así que también hay un montón de turnos de oficio. Claro, nos preguntan Sí. como, ¿qué tipos de turno de oficio hay? Si entráis en el colegio hay una lista enorme, pero ¿cuáles Hay son una los que lista tú enorme. destacarías más, los más populares, digamos, los turnos de oficio? ¿En cuáles estás tú? Pero si podemos hablarles y contarles un Sí, poco, ¿qué otros turnos hay? Vaya, aparte de a TEA. ver, el turno de oficio, de hecho, cuando en su momento se creó que era, el nombre técnico no me acuerdo, pero antes tú podías estar en todos los turnos que querías. A día de hoy, los turnos están establecidos por diferentes materias. Tienes penal, tienes civil, tienes laboral, tienes eh, contencioso, extranjería y de mercantil no estoy seguro si había algo relacionado o está derivado de alguna materia como pueda ser en el civil que deriven como submateria, como por ejemplo hacen con familia, pero no lo sé, no sé mercantil si tiene, la verdad. Yo simplemente estoy en penal y en civil. Y luego, dentro de cada categoría principal de área jurídica, se subdividen en subcategorías y, por ejemplo, en penal te encuentras, pues, por ejemplo, procedimiento abreviado, delitos leves, audiencia nacional, casación, el turno especial, amparo, tienes delitos leves, el DLD, que es la guardia que yo tuve el otro día, tienes guardias de violencia de género, pero las guardias solo son en penal, es decir, en el resto de turnos tú no tienes guardias. Bueno, también en penal está el turno de delitos de odio, que se creó hace como 4 años, creo, el de trata de seres humanos, el de trata creo que se llama en general. Luego en civil pues, tienes bancario, hipotecario, tienes familia, tienes civil general, y, por supuesto, las correspondientes a casación, no sé si tienes alguno más por ahí. Y en extranjería y en contencioso no te puedo decir porque yo no estoy en esas materias y aunque a día de hoy me podría dar de alta en extranjería porque yo tengo el máster en práctica jurídica, el problema es que yo de extranjería no controlo y yo creo que un abogado tiene que dar el servicio en lo que conoce y en lo que está especializado. No tengo nada en contra de los abogados generalistas, es decir, oye, que hay gente que lo puede hacer muy bien, no digo que no. Pero yo creo que el abogado no puede dar a todo, es imposible. El derecho es extremadamente amplio, incluso en una sola materia. La casuística es tal que a mí hay veces me dicen, bueno, intenta alguien llamar por teléfono, una consulta por WhatsApp o por mail. Oye, Fernando, es que me pasa esto, ¿tú qué harías? A ver, hay que estudiar el caso en profundidad. Esto no es... Hay algunos asuntos que es verdad que sí pueden ser sota de cabello rico, puede ser una alcoholemia, pero en general los asuntos llevan mucho tiempo de estudio. Entonces, bueno, no sé, no soy... Respeto a los que están que son generalistas, pero yo no lo comparto. Un tema que se me estaba viniendo a la cabeza cuando estabas hablando y que a mí me llamó la atención, porque yo voy a poder entrar al turno ahí al año que viene, es que hay un formulario, que esto sí que se lo podemos contar, y ahí en el formulario, corrígeme si me equivoco, están como los requisitos. Y luego, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, porque además es que también va por años. Ojo, tú en la Audiencia Nacional no puedes estar si no tienes, por ejemplo, un mínimo de 10 años de colegiación, como es en mi caso, que sí que pude entrar al cumplir los 10 años. O en casación, que también estoy también está el Tribunal del Jurado. Es que hay muchas submaterias. Luego, porque para cada cosa dicen, no, pues una vaga que solo esto. Entonces, luego las macrocausas como tal van realmente en el turno especial. Que como te digo, una macrocausa es una, perdón la expresión, pero es
una putada. Lo Pero, podemos decir. pero la puedes tener doble si además te caen dos macrocausas y en la misma guardia que me pasó este año en abril antes de Semana Santa. Bueno, no nos adelantemos con eso porque hay una pregunta más adelante que tenemos ahí, Vale. tengo reservada para ti del tema económico del turno, que además lo han preguntado bastante, Sí, pero sí que por resumir eso, ¿no? Que hay algunos temas que tienes que llevar colegiado 5 o 10 años, que eso sí sí. que es importante, A ver, ¿verdad? eso sobre todo es que lo bueno es que garantiza, en cierto modo, para el cliente que el abogado que le va a tocar tiene un mínimo de conocimiento y de experiencia, porque claro, si antiguamente, en los 80, tú entrabas en el turno de oficio, nada más te colegiabas. No digo si fuera acertado o no, a mí, o sea, perdón, a lo mejor en esa época valía porque la formación era mejor, lo desconozco, pero a mí no me parece lo más adecuado. Es decir, una persona que nunca lleva un procedimiento y nunca ha sido tutelado por un abogado ni nada por el estilo, meterte en una apelación, por ejemplo, como me pasó a mí en una de las primeras prácticas que hice con un abogado, fantástico, por cierto, es que me dice, bueno, Fernando, ¿tú cómo harías esta apelación? Y claro, yo le di la apelación al día siguiente y me daba vergüenza ajena. La veo a día de hoy, que la sigo teniendo guardada y digo, madre mía. Claro, él me dijo cuando la vio, ¿qué es esto? Claro, en 2 folios diciendo básicamente, mi cliente es inocente y no hay pruebas, solicito la absolución. Y claro, era en plan, bueno, a ver, sí, a grosso modo eso que tú pides en una apelación, pero cúrratelo un poco. Es decir, esto no me vale como tal. Oye, hay una nulidad de pruebas, oye, que este testigo lo pedí y me lo denegaron absurdamente. No lo sé, cualquier causa. Entonces, Sí. si tú no tienes ese bagaje previo, me parece un poco locura que te metes en el turno oficio. Entonces, a día de hoy, en cierto modo, garantizan que los abogados del turno oficio tengan una mínima formación y experiencia. Entonces, cuando te toca un justiciable, ese abogado ya está en sala, ya se ha curtido un poco. Evidentemente, los nervios nunca te los vas a quitar. Pero cuando entras en sala, por mucho que estés acostumbrado a ponerte la toga y a litigar y a discutir y demás, no deja de ser una sensación de nervios de a ver si esto no va a salir bien, esto se me va a olvidar, esto... Porque por muy preparado que lo tengas, el juicio es muy vivo. Entonces, nunca sabes cómo te puede salir un testigo, de repente este testigo no viene, ostras, tenía que pedir la suspensión, pero a ver, se te olvida por ciertas causas, o por ejemplo el civil, que es muy rigorista, y como no hagas la oportuna protesta, te van a calzar. Y luego en apelación, oye, se te olvida decir la protesta. Entonces, a día de hoy ya te digo que con la formación y los que da el colegio o con los años mínimos de experiencia más que exigen, se garantiza en cierto modo que se va a dar un buen servicio. Pero vamos, que siempre te puede tocar el típico, eso me tocó en un tema de un hurto, cachondo el tío, que además le denegaron la justicia gratuita, en el año, en el 19, en el 20, fue justo antes de la pandemia. El tío está encantado conmigo, joder, qué crack, qué buen abogado eres, Fernando, qué bien. Llegamos al juicio, joder, qué bien lo has hecho, no sé qué, el tío encantado. Llega la sentencia absoluta, joder, qué bien, no sé qué. Bueno, el caso es que al final le ganaba la justicia y cuando le dije me tenía que pagar, dice, cabrón, bueno, me dijo de todo. El caso es que en ese juicio me acuerdo que el compañero de la codefensa le llamó para intercambiar opiniones con respecto al caso de, oye, yo lo veo así, tú cómo lo ves, oye, vamos, que yo sepa, mi defensa no entorpece la tuya, entiendo que la tuya tampoco la mía, entonces, a ver, en fin. Y me decía el compañero, bueno, es que estoy volviendo a Madrid de un viaje, entonces, ¿me puedes refrescar un poco cómo va esto? En serio, estás de coña. O sea, Las mil y que una ya no es. experiencias del turno, desde luego Claro, que sí. es que hubo otro compañero en un juicio que era una chorrada, además lo condenaron al cliente, ese era por un robo con fuerza, y me dijo, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Y yo, a ver, no. A ver, llegas a un acuerdo cuando estás de verdad palmado y no hay nada que hacer. Y al menos con la conformidad, pues puedes conseguir una reducción de pena. Una Entonces, pues rebaja. a fin de cuentas es un beneficio para el cliente, pero porque ir a juicio simplemente pues me aburro, pues tampoco es eso. Pero si puedes conseguir una buena rebaja, bien, pero simplemente llegar a un acuerdo porque es que, oye, una rebaja, ¿no? Y yo, tío. De hecho, si tú no te estás jugando la pena privativa de libertad porque es inferior a 2 años y no te tienes antecedentes penales, joder, vete a juicio, de cabeza. ¿Para qué vas a acordar y que te caiga una sentencia condenatoria? Fijo si en instancia puede que te absuelvan o aunque te condenen, luego en apelación te pueden absolver. Porque no te estás jugando nada. Otra cosa es que de hecho hay un caso que la tengo como seguidora en el canal y me duele mucho. Vamos a poner que se llama María, ¿vale? No es María, es un nombre ficticio. Y la condenaron básicamente porque quiso llegar a un acuerdo, pero se estaba jugando la posibilidad de entrar en prisión. Y dijo, no, yo prefiero llegar al acuerdo que me garantiza una entrada en prisión. Y digo, ya, pero es que esto no creo que sea que te condenen, no tiene ningún sentido. Y bueno, al final se acabó llegando a un acuerdo y ese caso me dolió, que ya más adelante lo contaré, que tampoco me quiero liar. Pero bueno, a lo que voy es que hay a veces que hay gente pues que en el turno, no son todos, porque también hay compañeros que son brutales, o sea, muy buenos. Una de las preguntas que nos han hecho también es
¿Cómo, no sé, cómo decir esto? O sea, que cómo está estructurado un poco el turno, es decir, cuando te entras en el turno de oficio por primera vez, ¿con qué frecuencia, o sea, cómo es el tema de la frecuencia, con cuánta frecuencia te llaman? Vale, a Y ver, aquí a lo sí, mejor podemos, antes de nada, sí, sí, Fernando, a sí. lo mejor aquí podemos explicarles también que también, y corrígeme si me equivoco, te puedes inscribir en Madrid, en varias localidades, ¿no? Sí, o sea, a ver, tú te das de alta en el turno de oficio en Madrid Capital, en pueblos, o solo en pueblos y no en Madrid Capital, o solo en Madrid Capital y no pueblos, o en ambos. Ahora bien, en Madrid Capital estás de guardia en todo Madrid Capital, pero en Madrid Comunidad se divide por 4 zonas. Yo estoy en concreto en la zona 4, que recoge los pueblos de Collado Villalba, El Escorial, Majadahonda, El Escorial, Collado Villalba, Majadahonda y Pozuelo. Y entonces cuando estoy de guardia, bueno, me pueden llamar, pero solo de ahí. Si, por ejemplo, ese mismo día, aunque yo esté de guardia, hay un detenido en Getafe, será otro abogado del turno de oficio de esa zona, no porque yo viva a lo mejor en la zona norte, es simplemente cada abogado coge la zona sur, este, norte, sur, este, oeste. Yo me cogí la zona norte por una cuestión muy tonta, y es simplemente que a mí me encanta la montaña y cada vez que te vas al Escorial, pues ves las montañas, es súper bonito y no sé, me sale una sonrisa y Respiramos un poco digo, de aire fresco. claro, y además el Escorial es precioso, o sea, el típico Sí, día que se te pone chungo, te vas a es muy tomar bonito. una cerveza, un café a la plaza y tienes el Brutal. monasterio, es una maravilla. Bueno, el caso es que tienes las zonas y te das de alta en la zona que tú quieras. Ahora bien, de hecho aquí sí que tengo que hacer una crítica y me he encontrado con compañeros que están en el turno de oficio en pueblos sin tener vehículo. A ver, si te van a llamar, por ejemplo, a las 3 de la mañana y no tienes coche, ¿qué haces? O sea, es un problema. Pero bueno, eso ya cuestión Puede de cada uno. En Madrid Capital da cada igual uno, porque la verdad sí. que el transporte público en ese sentido pues va bien. Pero ¿con cuánta Eh, frecuencia suelen llamar en vale, Madrid, por ejemplo? Te pues inscribes por mira, primera vez, ¿no? sí, tú te inscribes en el turno de oficio y en noviembre hacen el reparto de las guardias, que es lo que se conoce como la lotería de a dónde ha caído el gordo, sobre todo por temas de Navidad o agosto. De hecho, a mí me ha caído un gordo, que es el 22 de diciembre, que veremos, violencia de género y encima soy el primero de la lista, o sea que me llaman fijo. El caso es que te reparten las guardias en noviembre y básicamente suelen caer, por norma general, en función de la cantidad de letrados del turno de oficio que estén apuntados, suelen caer 2 DPA al año, 2, punto, Ajá. 1 o 2 DPA en pueblos. Es verdad que la zona sur, la de Getafe, tengo entendido que tiene más asiduidad de guardias, pero yo esa zona nunca la he tocado. La mía es 1 o 2 DPA al año. Si estás en el turno de violencia de género, te suele tocar otra guardia de violencia de género en Madrid Capital y otra en la zona de pueblos, si también estás en pueblos, evidentemente. La de ALD, que es asistencia letrada al detenido, creo que el reparto de guardias será cada 24 meses, entonces a lo mejor un año puedes tener y otra no. La de delitos leves es cada 36 meses o 40 meses, es una burrada. Yo, por ejemplo, llevo 2 años consecutivos sin tener guardias de delitos leves, que me dan un poco igual porque esas guardias son básicamente para que te vayas directamente al juicio y entonces el mismo día que te llaman te dicen, oye, que tienes juicio. Y yo, pues muy bien. Ujú. Y son guardias muy ingratas porque suelen ser, en fin, un O sea que poco rollo por el tema de los merece la pena a lo señalamientos. mejor estar en varios turnos. Al final, por ejemplo, en Madrid. Sí, luego qué pasa, que están las guardias que son las suplencias en las cuales el propio colegio, para evitar, que parece ser que antes se vendían las guardias, yo no lo sé, yo eso no lo he vivido, es de oídas, pero que al parecer se iban como vendiendo las guardias entre los diferentes abogados. Entonces, lo que dijeron es, oye, mira, vamos a intentar evitar ese chanchulleo de guardias y al menos incluso las propias extraordinarias, que eran un cachondeo, vamos a intentar poner además suplencias a los abogados para que sepan que si vamos a necesitar guardias, que si vamos a necesitar abogados extras, vamos a llamar a través primero de la suplencia. Entonces, cogen la lista. Pues, por ejemplo, en Madrid Capital hay para PEA 20 abogados de oficio hoy. Bien, pues se acaba la lista y de repente, como no puedes hacer más de 5 asistencias, de repente, si todos han hecho 5 asistencias y siguen habiendo detenidos, tienen que sacar a más abogados. Entonces, la lista, en vez de tirar de una lista extraordinaria, que también va por lista, es decir, no es de repente por Pepito Pérez, sino que sacan una lista que se llama de suplencia y entonces dicen, pues ahí en los suplentes hay 10 personas. Entonces, esa no es obligatoria, ni tampoco las puedes cambiar. De repente te tocó un 1 de agosto y el 1 de agosto, si te llaman de suplente, te dicen, oye, Fernando, ¿tienes esta guardia de suplente? ¿Quieres hacerla? Sí, no. Va, venga, pues no la quiero hacer, vale, no pasa nada, llamo al siguiente. Oye, que la quiero hacer, genial, pues te doy de alta, tienes que ir a la Guardia Civil del Escorial. Vale. Pero ¿qué pasa? Que gracias a ese sistema de suplencias que está desde hace unos
2 o 3 años, yo creo que desde el 2021. Lo que permite es evitar el cachondeo que había con el reparto de las guardias, que había mucha gente que se hinchaba guardias y otros que no. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso se intenta garantizar, en cierto modo, que haya un reparto más equitativo y que además sepas, si de repente te van a llamar de extra, que en realidad no es extra, sino que es suplencia, pues, oye, este día, si tienes el número 1 de suplente, como por ejemplo en Guardia de PA Madrid, en un día diario es muy fácil que te llamen. Y luego están las extras, que ya esa es cuando se termina la lista de suplentes, dicen, oye, mira, que no hay ningún suplente, o habiendo cumplido todos los suplentes, las 5 asistencias, seguimos necesitando abogados. Por ejemplo, una macrooperación como lo de Gaopin, no sé, 50, 60, 80 abogados, fue un carajal aquello. Entonces se pueden tirar de listas también de extraordinarios. Y entonces ahí también lo mismo, si quieres la aceptas, si quieres no aceptas. Pero lo que te pagan, tanto por la guardia de normal, la de suplencia o la extraordinaria, es exactamente lo mismo, solo que de suplente o de extras solo te lo van a pagar si haces formalmente la guardia. No sé si me dejo alguna cosa o alguna... Y bueno, yo voy a traducir para los que no son todavía abogados, PA, procedimiento abreviado. ¿Vale? Perdón. Sí, procedimiento. Bueno, claro, seamos conscientes también, no obstante, que en esas guardias generalmente empezarás como diligencias previas, no como procedimiento abreviado. Porque el procedimiento abreviado es cuando estás en la fase intermedia. Bueno, vas encaminado. Bueno, una pregunta que yo creo que es corrígeme si me equivoco, pero nos preguntan cuánto tiempo dura una guardia de normal. Depende. A ver, las de ALD sí o sí te van a durar 24 horas, no te van a durar más porque tú no te quedas el asunto. Entonces, con independencia de los problemas que se produzcan en esa guardia, por ejemplo, tú vas a asistir a un tío a la comisaría de Parla y en vez de ponerlo a disposición judicial ese día o al día siguiente tarda 2 días. Tú no te lo quedas el asunto porque tú estás solo 24 horas. Es una asistencia puntual vas a la comisaría, al juzgado, pero ya está. Pero no te quedes el asunto. Ahora bien, de hecho, a ese detenido que lo pongan a disposición judicial al día siguiente o a los 2 días, le pondrán un nuevo abogado. Y es muy probable que le hayan detenido por una requisitoria porque no se ha presentado al juzgado, entonces le detienen y tiene el abogado del procedimiento principal, el abogado de ALD que le asiste en la comisaría y el abogado luego del juzgado en el cual le notifican básicamente, oiga, tiene usted esto y no se ha presentado. Vale. Entonces, tiene 3 abogados, el tío al final se hace el lío y dice, ostras, ¿qué abogado es el que me toca? Porque encima en el turno de oficio es un cachondeo. La gente, como no tiene que pagarlo, en fin, no se preocupa. La guerra de venías. Bueno, eso aparte, eso es otra guerra también interesante. Entonces, pero luego las otras guardias, se ponen las que son de procedimiento abreviado, las de violencia de género o las de la Audiencia Nacional, sí que es cierto que se te pueden demorar bastante porque, por cierto, que creo que lo he comentado antes, en derecho civil no hay guardias, ¿vale? Ahí simplemente son designaciones automáticas. Te llega un asunto, oye, haz esto y ya está, pero no hay una guardia, es solo en derecho penal. El caso es que las guardias de PA te pueden poner a una persona... te la detienen y te la ponen a disposición judicial al cabo de 2 días, porque de repente el atestado no se ha cerrado, la policía no lo puede llevar al juzgado, porque evidentemente, aunque la detención es el tiempo mínimo imprescindible para hacer las gestiones mínimas de bla, 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 el problema es que siempre y cuando no supere las 48 horas, el detenido puede estar ahí ese tiempo y no pasa nada, que se tiene que cerrar el atestado. Y entonces, ¿qué pasa? Que aún así, aunque hayan pasado esas 24 horas de tu guardia, por ejemplo, yo hoy es miércoles, entré ayer, por ejemplo, el martes a las 10, hoy a las 10 salgo, pero el tío lo pone a disposición judicial mañana. Yo mañana tengo que estar en Plaza de Castilla, atento a ese asunto, y encima el tema es que en vez de empezar a las 1 de la mañana, acabas empezando a las 11, 11 y media, porque normalmente cuando llegan los atestados al juzgado de Plaza de Castilla tienen que mecanografiarlo y demás, meterlo en el sistema, porque no está el sistema informatizado, es un caos, pese a que hay una ley del año 2011 que obliga a ello, pero bueno, en fin, aquí cada uno con su tema. El caso es que hasta las 11 y media, 12 no empiezas a pasar detenidos, que es cierto que cuando el juzgado empieza a pasar detenidos es como muy fluido y va rápido, en cierto modo. Y de hecho es muy similar a lo que hacen las películas americanas, que puedes ver de repente el tío del mazo, causa 1, tal. No tan así, pero en el sentido de que tienes enfrente al juez, a un lado, a la izquierda tienes al fiscal, a la derecha tienes, imaginaos que yo soy el... bueno, espérate, que esto de formato de espejo ahora me estoy liando. Bueno, tú tienes enfrente al juez, a la izquierda te vas a encontrar siempre al fiscal y a la derecha al abogado de la defensa. Y entonces, te llevan a tu cliente a la sala, tú entras y no es como en Estados Unidos que están todos ahí en fila esperando ahora te levantas tú y te pones en esta silla. No, están cada uno por tema de derecho de privacidad en calabozo, pero es muy similar. A todo el que haya visto una película americana, así pues más o menos funciona así. Bueno, de hecho las ruedas de reconocimiento son iguales.
Una de las cosas que nos preguntaban también, que esto me lo preguntaban por DM, se me ha olvidado pasarlo, es en una guardia de 24 horas normalmente cuánta gente se suele asistir y cuál es el récord tuyo personal. 5, no más, no se puede. En Madrid. En otros turnos, a ver, es importante, claro, yo toda la información que estoy dando es de Madrid. Ojo, Madrid Sí, Capital sí, y Madrid sí, Comunidad. correcto. Porque me refiero, cada colegio organiza el turno de oficio como estime oportuno. El otro día hablaba con una compañera que me decía que en Valencia creo que eran 7 personas las que podían hacer, o era en Alicante, no estaba ahí seguro, o en Gandía. Eran 7 máximo. Pero eso también depende. Claro, si tú en el colegio tienes, en esa zona tienes muy pocos abogados en el turno de oficio, claro, el problema es que dices, joder, es que tienen que hacer más asistencias porque eso es imposible. De hecho, incluso los propios baremos del turno de oficio son muy distintos de los de Madrid y con otras comunidades. Pero vamos, que no puedes hacer más de 5 asistencias ni de broma. Ahora bien, en la práctica habitual se hacen 5. Pues en las guardias de PA, sí. En las de ALD, depende. En las de violencia de género, no. Generalmente haces 2, 3 max, bueno, 3, 4, porque como son guardias en las cuales generalmente, pues después pasa a disposición judicial al día siguiente, vas a estar ocupado, entonces no te pueden asignar otro caso para estar pendiente de ese. Pero bueno, salvo que pasen a disposición judicial en el mismo juzgado, como es en Madrid Capital, que pues asistes a uno en la comisaría de Padre Amigo, otro en la de la Latina, en la otra la de Fuencarral, y de la del pueblo de Fuencarral me refiero, y, por ejemplo, esos al día siguiente pasan a la disposición judicial ante el juzgado de los antiguos juzgados de Manuel Tobar, que ahora están en la calle Albarracín. Entonces ahí sí que puedes, por ejemplo, llevar 2, 3, 4 o 5 casos porque es en ese mismo juzgado. Sin embargo, si tú lo haces en un pueblo, te lo ponen el detenido, está en el Escorial, pero de repente te mandan otro a Collado Villalba, al día siguiente no puedes hacer los dos a la vez, porque Collado Villalba y el Escorial, aunque están relativamente cerca, están como a 20 kilómetros, no es viable. Entonces suelen poner otro abogado. Entonces en pueblos es más complicado que hagas más de 2. ¿Tú te mueves en coches, en Sí, moto? ¿Cómo te en mueves en coche, las guardias? en coche y moto. De hecho, yo recomiendo a la gente antes que tenga un coche que sí o sí se compre una moto, una de 125. Las series son de mano muy baratas porque de verdad es fundamental. De hecho, es que, a ver, si quieres hacerlo en transporte público, hazlo, pero hay una cosa que tienes que tener en cuenta. El día tiene 24 horas y en esas 24 horas tú haces tu vida personal y tu vida profesional. Si quieres de verdad que te dé tiempo a hacer todo, tienes que economizar el tiempo. No te puedes permitir el lujo de ir hasta Collado Villalba en Renfe y estar hora y media o 2 horas de trayecto, más luego andando hasta el juzgado, luego se te va el día entero. Entonces, con el transporte privado, pues te puedes ahorrar mucho tiempo. Ya no es por el servicio al cliente, eso, en fin, a fin de cuentas, en un principio, en el turno de oficio, de hecho, la satisfacción tengo entendido que es muy buena y ya te digo, yo conozco bastantes compañeros que son muy buenos. Pero ¿qué ocurre? Que ya no es solo eso, es que, Hay que coño, vivir. piensa por ti También, mismo, está por tu claro. propio tiempo, que el tiempo no sobra. Y si encima tienes responsabilidades familiares como un hijo, como es mi caso, apague y vámonos, es que no tienes tiempo. Entonces, Tenemos una nueva incorporación en la familia Graus sí. desde hace unos meses. Bueno, una de las cosas que también nos habían preguntado por aquí es, a ver, ¿qué nos preguntaban por aquí? Vale. ¿Cuáles son los turnos de oficio que mejor funcionan en Madrid? No sé si es una pregunta muy complicada o no. No, a O ver, si hay que algunos que mejor son más interesantes que otros para los nuevos, me refiero, la gente que se va a iniciar en el turno de oficio. a ver, que mejor funcione, o sea, si es mejor retribuido, por supuesto es el penal, es el turno que más dinero podríamos decir que da. Pero que mejor funciona es que no sé qué, o sea, es que, o sea, si es, por ejemplo, de cara a la comunicación Los que más con compensan, yo creo que se refiere. el penal, eso de cabeza. La comunicación con el colegio de abogados siempre es muy buena. Yo en las guardias, hombre, a veces cuando tú llamas de guardia al teléfono de guardia del colegio, pues a veces que están petados y no te atienden, no porque no quieran, sino porque están saturados. Pero con el colegio, en el sentido turno de oficio, está todo muy bien montado, bajo mi experiencia. Es que a lo mejor funcionamiento se puede referir con cómo funcionan los juzgados, y es que esto es relativo. Hay juzgados que funcionan como un tiro y hay juzgados que son la muerte. Yo creo que Bueno, se de hecho, refiere más al funcionamiento propio del colegio y del turno en pues el sí. Yo creo que penal es como el funcionamiento del más colegio en ese popular, ¿no? sentido, yo no tengo ninguna pega. Es excelente. De hecho, yo cuando recibo los certificados de pago del turno de oficio, yo los reviso siempre y, ojo, hay que revisarlos siempre, porque siempre hay algún fallo. Y hoy, por ejemplo, me llega el certificado de pago de julio, lo reviso y digo, aquí falta dinero, me pagáis poco y me quitáis. Entonces mando un correo, oye, mira, pasa esto. Pero vamos, me han contestado y bien, o sea, no hay ningún problema. No hay ningún Yo no problema. tengo ninguna queja en ese sentido, funciona guay.
pero el que es más rentable económicamente es el turno de penal. Vamos, de cabeza. Hay bastantes. Tenemos aquí tenemos bastantes preguntitas. Yo espero que nos dé tiempo a hacerlas todas. Todas las que tú quieras. Mira, otra pregunta que nos hacían por aquí es... Vale, sí. Bueno, esta pregunta la hemos ya medio tocado por encima, pero yo creo que es la pregunta del millón y que está muy relacionada con otra pregunta que nos han hecho también al final. ¿Es rentable el turno de oficio? ¿Se puede vivir de ello? ¿Cuánto puede ganar un letrado del turno de oficio al año? Eran dos preguntas que las he unido en ese bloque, A ver. como la parte económica, por así decirlo. A ver, ¿el turno de oficio es rentable? Depende. ¿Puedes vivir del turno de oficio? Depende. ¿Se gana mucho dinero en el turno de oficio? Depende. Es que todo depende. Vamos a ver. Depende de cuántos turnos estés. Depende si también ejerces como abogado particular. Aunque la frase más importante que la gente se tiene que dar es, o al menos es en mi caso y en la mayoría de los abogados que yo conozco, del turno de oficio no se puede vivir. Antiguamente tengo entendido que sí. Y antiguamente hablo de los años 80, 90. Pero a día de hoy no se puede vivir del turno de oficio. Hay muchos abogados, las cuantías que se abonan son extremadamente irrisorias, son cuantías que no se actualizan, creo que era desde el año 2003, 2012 hubo una reducción por el tema de la crisis creo que era 20 o 40%, fue, bueno, como a todos los funcionarios que les hizo una bajada enorme. Y el caso es que se fue... No han vuelto a subir, tengo entendido. Sí, o sea, ese, no sé si era 20 o 40%, se recuperó a lo largo de 4 años y luego hicieron una leve modificación para el año 2022, que las tengo aquí las tablas para no equivocarme, aunque ya de manera te digo que, por ejemplo, una de las partidas que subieron era la disponibilidad de la guardia en sí, porque tú cuando estás disponible como abogado del turno de oficio te suelen pagar una cuantía simplemente por disponibilidad, te llamen o no te llamen. Y esos son 220 euros brutos. Quitaré luego el 15% de IRPF. Ahora bien, hace un año, creo que ha sido para este año que ha subido a 220, aunque puedo equivocar, a lo mejor ya era desde el 2022, pero el caso es que el tema de la guardia antes te pagaban 200 euros solo. Bueno, brutos también, siempre hablo en cuantías brutas. Pero vivir del turno de oficio no se puede vivir. Ahora bien, claro, si son abogados, ¿qué? Estoy en todos los turnos habidos y por haber. Tengo suerte con las guardias, me llaman mucho de suplente, incluso a lo mejor de extra. No me puedo aventurar en cuantías, pero, hombre, 6, 8.000, 9.000. Yo tengo entendido que hay abogados que antes incluso llegaban a ganar 20.000, 25.000 anuales, hace tiempo, pero hace tiempo no hablo de hace 5 años, sino a lo mejor hace 10, 15, 20. A día de hoy, por la media, los comentarios de los compañeros y demás, porque tampoco yo le voy a preguntar a la gente, ¿tú cuánto ganas? Es algo privado. Pero yo diría que 6, 7, 8, 9, pero el problema es, yo al menos vivo de los clientes privados, el turno de oficio no da, pero evidentemente es una pata económica interesante. Porque hay meses que te puede flojear la facturación, oye, y el turno de oficio está ahí, y bien, apoyo. Ojo, sí, un apoyo, pero que no hay turno de oficio todos los meses, no estás cobrando todos los meses un dineral. Otra cosa es que te coincidan las certificaciones de los asuntos que has trabajado y las justifiques en ese mes, y entonces digas, pues mira, genial, me tienen que pagar. A mí agosto certifiqué 2 cosas, entonces la cuantía era irrisoria. Mira, y luego además hay una cosa también, que se me olvidó decir. El tema del turno de oficio, en función de quién te pague, si es territorio comunidad o territorio ministerio, cobras antes o después, utilizando lo que se conoce el confirming. De hecho, esto fue de la junta anterior de Alonso, del antiguo decano, que consiguieron no solo la recuperación del 20% que se nos había robado literalmente a los abogados, porque los baremos no estaban actualizados, pero es que encima hicieron una reducción en el 2012, que sí, que redujeron a todo el mundo, ¿vale? Pero es que los funcionarios, por ejemplo, sí que habían ido teniendo las actualizaciones conforme al IPC, y los abogados del turno de oficio desde el año 2003, creo que era, no había actualización de baremos, y dices, joder, y encima me bajas el 20%. Bueno, se consiguió esa recuperación, y el caso es que luego hubo una leve, que lo estoy mirando aquí, mira, no, los baremos actualizaron en el año 2022. Bueno, se actualizaron. Ajá. Entonces pasó, por ejemplo, de 200 a 220. Había una cuantía que era el informe de insostenibilidad, que no sé si eran 50 o 75 euros, y ahora, por ejemplo, te lo pagan en 150. El informe de insostenibilidad es cuando te llega un asunto el cual no tiene ni pies ni cabeza, le dices a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, oiga, este asunto no tiene sentido. Lo siento, no se puede llevar pues por X motivos. Entonces, pues, oye, son 150 que quieras que no, te exigen un estudio jurídico del tema y tú tienes que emitir un dictamen. Claro, ese dictamen te va a llevar tiempo. Joder, te lo pagaban, es que estoy mirando aquí, eran... a
O sea, irrisorio, vaya. es que era, ya te digo, creo que eran 50-75 euros el informe de insolvabilidad. O, por ejemplo, tú te vas a prisión y prisión no está actualizado el baremo. Tú vas a prisión por 30,05 euros brutos. Yo, por ejemplo, voy mucho a la prisión de Navalcarnero. Tengo un cliente allí, un tío de puta madre, pero bueno, por desgracias y circunstancias de la vida está allí. El caso es que cada vez que le voy a ver son 30,05 brutos. Y el problema es que ir hasta Navalcarnero es prácticamente 1 hora. Y la gasolina, hemos llegado a estar en 2 euros el litro. Entonces, claro, dices, joder, es que entre el tiempo que se me va, porque cuando yo me voy a prisión es o media mañana, o sea, o una mañana entera o una tarde entera. Y eso es que yo no facturo esa tarde. Por no abrir el melón de los recursos que hay en los centros penitenciarios, que eso ya es otro melón. Esto nos da para otro directo. Mira, ahí está el turno también de penitenciario, que se me había olvidado, el turno de delitos de odio. De eso es ese cliente que tengo en Navalcarnero, de hecho, le he conseguido 5 recursos de apelación consecutivos estimados en tema de permisos penitenciarios. El sexto lo han denegado absurdamente a la misma sala que los anteriores me ha estimado. Y en el séptimo recurso me vuelven a dar la razón diciendo que sí, que saben que en el anterior no dicen que equivocaron, pero que dieron una resolución diferente, pero bueno, que como el cliente está yendo en buen camino, que el letrado tiene razón y que continúen. El sexto recurso actualmente, de hecho, es muy interesante porque está en casación por unificación de doctrina. Es un recurso muy, muy potente. A nivel procesal son muy complicados y, de hecho, es muy raro que te los estimen. En este caso yo digo, joder, si es que es de libro, me lo tienen que dar. Es que es pura lógica. Total. Pero ya veremos porque eso da para... Los recursos traducidos al lenguaje humano normal, esto no va a quedar así, ¿no? Sí, algo así. Es básicamente, a ver, un recurso de apelación es cuando tú le dices a un juez, oiga, la resolución que usted ha dictado yo se la respeto, pero yo opino diferente, no me gusta. Entonces, voy a la instancia superior a decirle, oiga, tiene que modificar porque el juez ha dicho esto, pero no se ha dado cuenta de que la jurisprudencia establece esto otro, o es que no se ha dado cuenta, o no ha visto esto, o tal. Humanos también, claro, ¿no? es verdad. No, claro, o sea, vamos a ver, cuando un juez no te da la razón no es porque te diga, tú me caes mal. No, a ver, es que el juez también, bajo su conocimiento y experiencia, tú ves las cosas de una forma y yo las veo de otra. Si tú, por ejemplo, un ejemplo práctico que lo puede dar a todo el mundo. Tú miras en el suelo y tú te encuentras el número 6. Yo está en el suelo, veo el 6, aquí está, 6. Si una persona está aquí enfrente, no va a haber un 6, va a haber un 9. Entonces, claro, evidentemente, ¿quién tiene razón? Los dos, pero todo depende de la perspectiva y de cómo lo mire cada uno. Entonces, no es que el juez diga, pues no me caes bien, pues no funciona así. Luego también están los recursos de reforma, que son recursos, son peticiones al mismo juez que te ha dicho que no. Para mí hay un chiste que dice, va a tocar el perro y dice, ladra, y dice, no hace nada, como recursos dice, ¿cómo se llama el perro? Se llama reforma, y dice, ¿hace algo? Y dice, no hace nada. Claro, pues los recursos de reforma son recursos absurdos. Yo los presento, no sé, un 5% de las veces que presento un recurso. ¿Por qué? Pues pero ya sea del turno o de cliente privado. Si el juez, a nuestro criterio, la ha cagado en esa resolución, no le des la oportunidad de enmendarlo. Déjalo que la audiencia provincial le diga, te has equivocado, para que así te dé la razón. Por ejemplo, hay una falta de motivación, evidentemente la audiencia provincial te va a decir, oiga, usted se ha equivocado porque aunque a lo mejor la resolución pueda ser cierta y es verdad que tenga que ser desestimada esta petición, esta prueba, usted no lo ha motivado, ha vulnerado un derecho fundamental, artículo 24. Entonces, derecho de defensa, derecho a la tutela judicial efectiva. Usted tiene que motivar la resolución. Es un derecho fundamental, porque si no, esta motivada resolución puede ser una resolución arbitraria, es decir, una resolución de la cual no conocemos cuáles son los motivos que dan a entender al juez por qué tiene que tomar esta decisión y no la otra. Claro, si tú no conoces los motivos de la decisión, ¿cómo los vas a combatir? Yo te digo que no y ya está. No, ¿y yo cómo te combato? Yo qué sé, pues claro, pues ahí y muchos jueces dicen que nosotros no conocemos sus dramas y que ellos también tienen muchos dramas y no tienen tiempo. Bueno, está bien. Por eso también los recursos yo los recursos de reforma ya te digo que no los suelo presentar, porque me parece una pérdida de tiempo de cara a el juez que te ha dicho que no te va a decir de repente a la semana, sí, es verdad, letrado. A ver, habrá algunos que sí, pero la generalidad, bajo mi experiencia, es que no. Cada uno tiene su criterio. Y también te digo, joder, si a lo mejor tú crees que el juez la ha cagado, tío, no le des la oportunidad de enmendar la plana. Coge y recurre a una apelación y así la audiencia provincial te lo estima. Es más lógico. Y además no va a ser... Piensa que... recurso que a veces lo puedes meter junto con el de apelación, ¿no? Sí, pero yo es que no lo recomiendo, porque reitero, es que es decirle al juez, creo que te has equivocado y te doy una segunda oportunidad para que lo corrijas. Entonces, claro, a lo mejor no es que no te lo corrija, es que encima te fundamenta y te blinda aún más su decisión para que en apelación te manden a tomar viento, por ejemplo, con la falta de motivación. Oiga, recurro porque hay una vulneración de derecho fundamental
por tema de que no ha motivado la resolución. Si tú le dices eso a la audiencia lo va a estimar. Pero si tú se lo dices al juez, que te ha dicho que no, el juez va a decir, uy, es verdad, el abogado tiene razón, vale, te lo motivo, vale, a ver ahora cómo recurres. Porque si el juez te quiere decir que no, te dice que no. Entonces, reforma además es que es un gasto económico que yo le ahorro al cliente, porque aunque a mí económicamente me venga bien recurrir, yo quiero ganar el caso. Y lo importante no es ganar una batalla, sino ganar la guerra. Entonces, no discutas con el juez con algo que, mira, si tiene esa decisión, me encantaría saber, no obstante, la opinión de los jueces con respecto a los recursos de reforma, pero a mí no me parece recursos, no sé, no me parecen útiles. Traeremos a un magistrado y se lo preguntaremos. Oye, que una pregunta que son dos, las estoy viendo ahora, que son dos en una, que sobre el turno de penal, ¿cuáles son los delitos que se ven más frecuentemente alcoholemias. En el turno? Alcoholemias y patrimonial. Delitos patrimoniales y alcoholemias. En patrimoniales estamos hablando de estafas, hurtos, robos con fuerza. O sea, bueno, esos son delitos contra el patrimonio. Sí, a ver. Estafa, hurto, robo, estafa, robo, hurto, apropiaciones indebidas, alcoholemias. Básicamente, o sea, a ver, se ve todo tipo de delitos, pero los más comunes son estafas, apropiación indebida, alcoholemias, robos y hurtos. Bueno, y lesiones, por supuesto. Y leves de ocupación a saco, el 245.2 del Código Penal, que es a través del turno de delitos leves que necesitas una, ¿cómo se dice? El propio juzgado pide al colegio un abogado, siempre y cuando el cliente se ponga tonto y diga, oye, quiero un abogado. De hecho, yo lo recomiendo a todo el mundo. Para mí, los juicios de ocupación son de los más sencillos de defender. Además es que los bancos siempre la cagan y siempre hacen la misma. Te lo digo porque yo he estado desde el punto de vista de los bancos como de la parte de los ocupas. En la de los ocupas es mucho más sencillo de defender. Básicamente porque el delito de ocupación ilegal requiere que la persona esté en esa vivienda con la voluntad contraria del contrario. Es decir, que el propietario le diga, oye, que no puedes seguir aquí, y el tío, aun sabiendo que me has dicho que no, pues yo me mantengo en esta posición. ¿Y qué pasa? Que el banco nunca acredita esa situación. Y la policía no puede acreditar eso, y tampoco se puede acreditar que la persona lleve X tiempo en esa vivienda. Directamente el día del juicio, pues no, yo ya no vivo ahí. A ver cómo acreditas que realmente vive, porque es un delito que exige que sigas viviendo, no que en su momento viviste. Entonces, no sé, yo los veo relativamente sencillos de defender. Lo veo más complicado de acusar, pero bueno. Luego también hay algunos que en el juicio hay gente que dice cosas que dicen, madre mía, pero cállate, no digas eso, joder. Me acabas de joder toda la estrategia con tus palabras. Bueno, una pregunta que nos han hecho también aquí es la famosa pregunta del millón, que lo hacen siempre, ¿no? Sobre todo la gente que no ejerce y tal, o que van a ejercer pero no tiene mucha experiencia en el turno, que es si has llevado alguna vez alguno de los famosos procedimientos de homicidio. A través del turno no, porque además esos son generalmente a través del, ¿cómo se llama?, del tribunal del jurado. Pero no, además no hay tantos homicidios como se cree. Los he llevado a nivel privado, pero por el turno no. Agresiones sexuales sí, por cierto, que eso no lo he comentado. Agresiones sexuales también las hay en el turno. Agresiones sexuales y abuso sexual. Bueno, ahora ya abuso, en fin. Que mucha gente lo confunde con el de biogen, que biogen es otra cosa que suele ser. No, claro, biogen es otra cosa, es entre parejas o personas que han sido pareja. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? ¿Cuál es la experiencia que más recuerdas de tus primeras guardias en el turno de oficio? Pregunta del millón. No, es que, a ver, una la comenté el otro día en Instagram, en Stories, y era referente a una persona, esto fue hace 2 años, que fue a dar un palo a una agencia de viajes y fue a cara descubierta, pese a que ponía todo, control de seguridad en la puerta con cámaras y demás. Claro, claro, el tío va a cara descubierta. Pero lo más sangrante de todo es que fue a dar el palo, encima se hizo sangre, ¿sabes? Al entrar en el sitio, que eso me olvidé de contar el otro día, se hizo un pequeño corte en el brazo al entrar porque reventó el cristal, y entra con la bolsa que te dan cuando te ponen en libertad. Y el tío es que el día siguiente había estado detenido. Es que le habían puesto, le habían detenido, no sé qué motivo, porque yo no le asistí, le pone libertad, le dan la bolsa esta, en la que pone su nombre, el simbolito de la policía y con el papel de la diligencia de lectura de derechos. Conforme le dan eso, al rato se va a robar con eso. Va a robar, le pilla la cámara, se hace el corte y encima es que se deja esa documentación ahí. Claro, digo, ¿en serio? O sea, no tenemos mucho que hacer, no tenemos mucho que hacer aquí. No,
No, claro, yo de buenas a primeras le dije, mira, acógete a tu derecho a no declarar y como, a ver, tiene problemas con la droga, pues intentaremos obtener una buena atenuante a través del informe del SAGIAT, pero que son ese tipo de casos que dices, joder, me encantaría ayudarte más, pero es que no puedo, es que, tío, o sea, te han pillado por todas partes, es que, no, la sangre no es mía, o sea, es mía, pero me la han puesto. A ver, o sea, me refiero, es que Alguien la también, sacó y la puso claro, ahí. también hay que ser consciente de que las estrategias defensivas que ves en las películas americanas son muy rocambolescas y esto... La Y tus realidad deberes, es más Jaimito, cruda. no, se los ha comido el perro. A ver, esas cosas no cuelan y los jueces son muy inteligentes, tampoco son bobos. Están acostumbrados a que la gente les mienta. Entonces, si tú vas a mentir, cúrrate la mentira y que tenga cierta entidad. El caso es que hubo otro asunto de las primeras guardias que yo hice, que ese sí que flipé. Iba con un compi, bueno, con un amigo, junto, que quería ver cómo funcionaba la guardia, y el tío era por un hurto. Y sale del calabozo con nosotros en la comisaría, que lo puso en libertad, cosa que nunca entendí, porque el tío tiene una lista de antecedentes penales, pero bueno, hay veces que la policía, pues, le pone libertad. Y cuando sale en libertad, dice, mira, Fernando. Y digo, ¿qué? Y dice, ¿te gusta? Y digo, sí, vale, es bonito el reloj. Que pues este es del palo del otro día. Y me quedé con cara de madre mía. Y te acaban de detener por algo similar, madre, yo flipo. Y de hecho ni siquiera se dio cuenta la policía, porque cuando te detienen te quitan todas tus pertenencias personales. Evidentemente una persona que tiene una apariencia de, a lo mejor ha robado, le ven un reloj, no me acuerdo qué marca era, pero era un reloj bueno. Claro, un reloj de 100 euros a lo mejor la policía no te va a decir nada, pero ya es un reloj de 3.000 euros, un tío que tiene antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, pues hombre, es como si de repente te pillan con 500 euros encima. Pues hombre, es un poco raro. Nos han hecho varios comentarios por aquí. Ahora al final del directo los leeremos y demás. Nos han hecho varias preguntas, algunas no están relacionadas con el tema. Pero mira, Javier, que es compi, también nos pregunta que qué tal la relación con el resto de compañeros del turno y no turno. Bien, a ver, con los de no turno puedes tener relación como, bueno, pues como con cualquier otro abogado, porque sois compañeros de profesión y hoy a lo mejor vas como abogado al turno oficio y el compañero contrario es abogado privado y no sé, yo no veo ninguna distinción. De hecho, yo hay veces que he litigado con gente que no sé ni si es del turno o privado, es que me da igual. La relación con los abogados del turno generalmente es muy buena, porque a fin de cuentas estamos todos putos por igual. Entonces, oye, ¿tú qué tal la guardia? Madre mía! Se me demoró 72 horas. O sea, en ese sentido, la verdad que hay bastante compañerismo. Yo no he visto ningún problema. De hecho, el único problema a destacar podría ser cuando tú estás como abogado del turno oficio y te pide una venia un abogado que actúa como abogado privado. Yo, por ejemplo, yo soy abogado privado, pero también soy del turno. Que la gente se piensa que hay gente que solo está en el turno. A ver, habrá gente que vive del turno, pero yo se lo veo complicado. Pero te encuentras en situaciones que dices, te pide la venia y le dices, vale, oye, te paso esto. Pero claro, el cliente tiene que pagar tus honorarios. Está obligado a pagar. Claro que si tiene justicia gratuita concedida, entras en el eterno debate de debe pagar o no. Porque claro, de repente coge un abogado privado, que es evidente que ese abogado privado no va a entrar de forma gratuita, el abogado privado no ayuda a cobrar los honorarios, que tampoco es que tenga que hacer un trabajo titánico para que cobres los honorarios, sino simplemente se lo tiene que trasladar al cliente y si el cliente no te quiere pagar, pues tampoco, y yo lo entiendo, que el abogado privado no se va a enemistar con el cliente. Hay compis que yo me encontré con un tema de drogas en mayo, en Collado Villalba. Asistí a una chica, el abogado no podía estar, yo hablé con él por teléfono, me dijo que me encargara yo, que incluso me encargara al día siguiente, finalmente solo me encargué la Guardia Civil, me pidió la venia, me dijo, oye, ¿qué se te debe? Y el tío, es que no recuerdo el nombre y me gustaría decirlo, porque la verdad que el tío se portó muy bien como compañero, él actuaba como abogado privado, yo como abogado del turno, me pidió la venia y se encargó de que la cliente me pagase. Entonces, depende, es que eso ya va en la persona, pero generalmente mi experiencia es que es muy buena la relación, tanto entre abogados privados, entre abogados del turno y entre los del turno y privados. Bueno, yo doy fe porque a mí me has enseñado un montón de cosas. Yo me colegio en 2021 y hemos invertido muchas horas de café y yo creo que se aprende mucho de esas conversaciones con los compañeros y las experiencias de los compañeros y es muy importante. Así que yo doy fe de lo que acaba de decir Fernando porque él mismo también es un ejemplo de lo que es ser un abogado de raza, que ya quedamos pocos en el siglo XXI, tengo que decirlo. Bueno, nos quedan un montón de preguntas. Yo tengo que decir además que los que nos están escuchando en el directo, gracias por conectaros y por mandarnos vuestras preguntas en Stories, y los que nos escucharéis, que ahora nos estaréis escuchando en el Spotify a partir de mañana,
que sigáis a Fernando, que tiene una cuenta muy interesante, mi abogado penalista, desde la que se está conectando en el directo, y los que estáis en el Spotify, lo busquéis en Instagram porque sube temas muy interesantes. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas más. Otra pregunta que me llamó mucho la atención aquí respecto del tema del turno es que qué sucede si por motivos personales el día que te toca cubrir una guardia, por ejemplo, estás enfermo. Vale. A ver, tú puedes cambiar las guardias cuando quieras. Bueno, cuando quieras. Si son 24 horas antes, tienes que pedir una habilitación especial al colegio porque el sistema no te deja. Pero vamos, no hay problema porque la puedes cambiar. Siempre y cuando tengas un compañero que te la acepte el cambio. ¿Te ha pasado Sí. alguna vez? A mí, los cambios de guardia sí, es muy común y muy habitual porque esta guardia a mí no me viene bien, a ti sí, y siempre se puede conseguir cambiar guardias. Ahora bien, el problema sí que es verdad que cuando tú estás, a mí no me ha pasado, pero si tú estás de guardia y te pones mal ese día, no me ha pasado, pero intuyo que no vas a tener ningún problema en que te sustituya a otra persona y ya está. Pues oye, pues se te da de baja y punto. Es una causa de fuerza mayor. No me ha pasado, pero entiendo en ese caso que no hay ningún problema. Es más, de hecho, incluso tú puedes también renunciar a las guardias. Hay gente que renuncia a las guardias porque dice, mira, yo paso. Y de hecho, las guardias que más... Si renuncias a una guardia? No, Vale. no. Siempre hay abogados dispuestos a estar ahí, o sea que no te penalizan. De hecho, en agosto y en diciembre, o sea, en Navidad, es la época en la que más guardias se renuncian, porque son imposibles cambiarlas. Y claro, ¿quién quiere estar de guardia en agosto o en Navidad? Yo estoy en Navidad del 22, yo la voy a hacer. El problema es que es de violencia de género. Y esas son las que se suelen demorar. Bueno, también, mira, otra cosa que se me ha olvidado, las guardias de menores, que esas son las peores que hay, las peores, en todos los sentidos. Yo me tocó un tema de tentativa de asesinato. Mira, es que me has preguntado antes el tema del homicidio y se me ha ido completamente. Un asunto que, claro, el problema es que yo no me lo he acabado quedando, porque, joder, es que me acaban viniendo 20.000 temas. Del turno Con el AU siempre es así, Sí. Con el turno de menores me viene un tema de tentativa de asesinato de bandas latinas, de unos asuntos que se produjeron a principios de enero y les detuvieron en mayo tras acabar la investigación policial. Pero ¿qué pasa? Que en menores se queda el asunto del abogado que primero asistió cuando el menor la lió por primera vez. Básicamente para que el menor no esté con 20.000 abogados y no se vuelva loco. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez yo había asistido a la detención, las medidas cautelares e incluso en presente una habeas corpus, luego se quedó el asunto a la abogada que le había asistido en la primera ocasión. Pero bueno, entonces, como antes me has contado el homicidio, pues mira, sí, este caso. Qué tela, vi las fotos y joder. En fin, ya me estaba liando. Algo a mí a nivel personal, es verdad, me acuerdo, me comentaste algo de eso. A ver, otra pregunta que me parece muy interesante contestar. Es que te estaba diciendo otra cosa y se me ha olvidado. Sobre lo que yo... vale, sí, lo de los cambios de guardia, que es... Sí. Bueno, no, es causa de fuerza mayor, pero no sé lo que... Bueno, que las puedes renunciar, da igual, había otra cosa que se... Y pues sí, lo de saltar lo de menores. Que me estabas comentando que pues que si te pilla mal te sustituye, que si no, pues oye, que no pasa nada porque al final siempre hay alguien que está dispuesto a cubrir esa guardia. O sea, vale, que el turno de oficio formalmente es obligatorio para todos los abogados. De hecho, con los procuradores pasa lo mismo. Pero en el turno de oficio para abogados formalmente no te vienen a casa a decir, tú, apúntate al turno. No te alistan al turno como en Estados Unidos con los militares. Porque hay muchos abogados para poder ejercer. En consecuencia, pues esa obligatoriedad no se ejecuta nunca. Curiosidad, los procuradores sí que están obligados desde el y están momento que mucho más puteados. En el turno. Más puteados, les pagan muy poco y encima la tontería del traslado de copias. Letrado o procurador no han traído las copias. Oiga, vamos a ver. Cuando es un asunto privado lo puedo entender. Pero cuando no es un asunto del turno de oficio, ¿en serio le estás diciendo al procurador de abogado que cobra una miseria que encima paguen las copias? Porque a lo mejor son 2 folios, no pasa nada. Yo he pagado copias de esas. Pero tienes que aportar a lo mejor, bueno, me iba a decir 500, yo que sé, 100, 200 folios, claro, de cada asunto dices, ostras, tú, eso lo pago yo. De tu bolsillo. No, claro, es como si tú le vas al del juzgado, al funcionario o al LAJ o al juez y les dices, oiga, ¿usted paga los folios cuando se impiden? No, y es absurdo que se los pidas. ¿Por qué se lo pides al procurador letrado? Sí, esto para que la sepa la gente que nos escucha y que no están colegiados todavía o que no tienen pensamiento de ejercer. Las copias de los procedimientos, si tú demandas a 2 personas, tú tienes que llevar tú las copias físicamente allí. Artículo 274 y 275 de la ley. Correcto. Menudo robo. Bueno, otra pregunta interesante que nos habían hecho por aquí, con tu permiso, Fernando,
Sí. es cómo es la relación con la policía en las asistencias al detenido. ¿Cómo es la relación entre el letrado del turno de oficio y la policía? Sé que es una pregunta un poco peleaguda. O sea, No, que si no, te no, no, apetece no, no, a mojarte, mí no me mojas. importa. No, 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 no. No, 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 no. Yo no voy a comer la oreja a nadie ni voy a hacer la pelota, no. Yo hago mi trabajo y a mí quien me importa es el cliente, que el cliente confíe en mí y me contrate y ya está. Desde el respeto, por supuesto, pero si hay que hacer críticas, se tiene que hacer. A ver, yo en general, la relación que tengo con la policía o la Guardia Civil es buena. Pero es verdad que no voy a negar que yo habré discutido a veces con funcionarios de la Administración de Justicia, pero sean del juzgado o de la propia comisaría de la Comandancia de la Guardia Civil. Tú llegas, por ejemplo, uno de los mayores problemas. Tú vas con tu vehículo de madrugada a las 3 de la mañana a la comisaría de Usera, por ejemplo, o la que está al lado de Vallecas, y que ahora no recuerdo, que es de las más conflictivas que hay, al menos bajo mi experiencia. No hay nadie por la calle, no hay luz apenas, la iluminación es mínima del alumbrado público. Y de repente que vas a dejar el coche a 5 manzanas, que encima es que las comisarías no es que estén en una zona así, están así como un poco escondidas. Claro, y dices, claro, yo me la tengo que jugar a que de repente me venga alguien y me pueda hacer algo. Porque son zonas más conflictivas. Es que esto no es cuestión de clasismo, es cuestión de la experiencia práctica. Que a ver, que te pueden robar en cualquier sitio, pero hay en otros en los que tienes más probabilidad. Tú te vas a esas comisarías y lo lógico es que tú puedas aparcar tu coche en el parking o al lado donde está la zona de seguridad de la policía, que generalmente hay hueco. O sea, que no me digan, no, es que no hay hueco. De hecho, hay veces que le digo a la policía, mire, si usted no me deja, no se preocupe, yo voy a estar dando vueltas y vamos a demorar la detención. ¿Quiere usted que haga eso? No, ¿verdad? Bien. Hay una orden de hecho desde este año para que todas las comisarías de policía, incluso la que está en Moratalaz, que es la central, te dejen entrar con tu vehículo para poder aparcar. ¿Qué pasa? Que hay comisarías que dicen que no, que te peines. No, letrado, váyase usted. No tenemos ni hueco para nosotros. Lo puedo entender, por ejemplo, en la antigua comisaría de Leganitos, que está en reforma y no sé si ya la han abierto o qué, pero esa estaba en reforma y eso era un caso aparcar, tanto en la calle como en la de... Vale, venga, no pasa nada. Pero tú, ¿por qué tienes que ir a la T4 y pagar el parking? Increíble. ¿Por qué yo tengo que pagar eso? Vamos a ver. Yo estoy en un servicio de guardia, atendiendo a una persona detenida por un derecho fundamental. Sin embargo, una ambulancia o los bomberos o la policía va y no tiene que pagar. Que alguien me dirá, bueno, no te compares con ellos, ¿no? Es que esto es emergencia. Y yo no. Cuando tú estés detenido, quien te va a atender es un abogado. Entonces, coño, a los abogados hay que tratarles bien. Están haciendo un servicio público, pero ya me da igual que sea del turno o sea un abogado privado. Hombre, si es privado, oye, tienes un dinero para solventarte eso, pero igualmente estás atendiendo a alguien que está detenido. Es importante, es un derecho fundamental. ¿Por qué no le dejas aparcar ahí dentro? Y de hecho, en Moratalaz yo tuve que poner una queja. Cuando estuve por el tema de las macrocausas que comentaba antes de abril, yo puse una queja porque bueno, de hecho ni siquiera me dan el papel para poner la queja. La mandé al colegio a través de defensa de la abogacía. ¿Y qué pasa? Que hay comisarías que te ponen las pegas. El otro día yo, en la guardia de ALD, estuve en la comisaría de la Latina, de la antigua prisión de Carabanchel, y hay una explanada enorme. En función de la persona que te toque, te pueden dejar o no entrar a aparcar. Yo no tuve problema y me dejaron, pero me consta que otros compañeros les ponen pegas. A ver, te vas a la comisaría que está en el pueblo de Fuencarral, al lado de Arroyo Fresno, no me acuerdo cuál es la calle, y ahí no hay problemas para aparcar ni siquiera al lado de la comisaría. Entonces, ni siquiera tienes que discutir con el policía de, oye, déjame en la zona de seguridad. Si está enfrente otro hueco, o sea... También hay que saber un poco elegir las batallas. Yo básicamente es que no quiero irme hasta tomar viento y que al final yo acabe teniendo un problema por asistir a una persona. Pero el mayor de los problemas, porque eso son anécdotas, el mayor de los problemas que nos encontramos también los abogados, sean abogados del turno, sean abogados privados, es cuando tú vas a una comisaría y le dices a la gente, oiga, quiero ver el atestado. No. ¿Cómo que no? No le dejo ver el atestado. Madre mía. No, yo solo tengo obligación de informarle de los elementos esenciales de la detención para que se pueda juzgar por su parte si realmente es una detención legal o ilegal. Y claro, yo digo, ya, yo con esa información tengo que dar por hecho que es información suficiente. Yo tengo que ver cuál es la hora de la detención. Tengo que ver si verdaderamente hay pruebas. Cuáles son los hechos que se le imputan. Y si verdaderamente tiene entidad para haberle detenido, porque a lo mejor es una chorrada. Por ejemplo, por los delitos leves no te pueden detener. Creo que es el 425 o 426 de la LECRIM que sale que, por ejemplo, por delitos leves no te pueden detener, salvo que sea para afiliarte o porque no estés identificado, no tengas papeles. Vale, te detienen, te llevan a la comisaría y te identifican. Pero bajo esos supuestos, por delitos leves no te pueden detener. Te puedes encontrar con una detención por un delito leve absurdamente porque el agente de turno se ha equivocado. De hecho, mira, tengo la mejor anécdota del mundo porque condenaron erróneamente al hijo de un juez. Así que ahora te lo cuento. Flipante este asunto. Esto es de este año. El caso es que... Ahora lo cuento, porque eso es que es de traca. El caso es que te dice, no le dejo acceder al atestado. Oiga,
que yo no necesito ver, no, es que hay datos reservados, pero vamos a ver, que yo el atestado igualmente lo voy a tener en el juego luego de guardia y durante toda la instrucción. ¿Qué crees que voy a hacer con esos datos? Además es que la ley CRIM me autoriza a tener acceso y además había una orden europea que fue la que finalmente hizo en el año 2015, cuando se modificó la ley CRIM, que se pudiera tener acceso. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos policías y guardias civiles que hacen una interpretación completamente restrictiva del derecho de acceso completo al atestado. Y lo que dicen es, no, bueno, es que los elementos esenciales. Hay policías y guardias civiles muy garantistas que te dan acceso y no te ponen pega y es fantástica la relación que tienes con ellos, y hay otros que te dicen que no. Entonces, claro, ahí tienes que decir, vale, pues por favor, quiero hablar con su superior. El superior dice que no. Vale, pues entonces, por favor, haga constar en la declaración que se ha impedido a este letrado el poder acceder a los elementos esenciales del atestado para poder evaluar la posible detención o no ilegal. Y en consecuencia es probable que se presente una habeas corpus. Claro, entonces ahí cuando te ven de esa guisa, que encima, joder, que yo no quiero ir de malas, porque de verdad que hay funcionarios de la policía y la Guardia Civil que son la leche. Yo me he encontrado algunos súper simpáticos, incluso hubo una guardia a través de un cliente, que de hecho lo tengo como cliente privado, del año 2018, que fueron tan amables, creo que fue en Galapagar, que hasta le permitieron al cliente salir a fumarse un cigarro. Yo en esa época fumaba, ahora ya no, y salimos, el guardia civil, el detenido y yo, echamos un cigarro, el detenido no la lió parda, todo perfecto. Oye, el tío se fumó un cigarro, se quedó tranquilo, volvió a la celda y todo perfecto. Y ese guardia civil maravillosamente me entendió. Entonces, también depende de las personas. No es cuestión de que sea autoridad y sé que hay gente que es muy amable, genial y te trata muy bien. Hay una funcionaria que me trata muy bien, por ejemplo, en Vigilancia Penitenciaria 4 de Madrid, que es un amor. O, por ejemplo, mira, y de hecho es que lo tengo aquí abierto porque no quería que se me olvidara, una juez que se llama Luz Divina Garrucho Contreras, estaba en su momento en Barbate, era una maravilla de juez, a la que le pedí una suspensión porque yo me casaba. Y no coincidía la fecha, pero era un par de días antes del enlace matrimonial. Y la jueza fue súper amable y me dijo expresamente, leo textualmente, si bien no es causa de suspensión, atendiendo a los principios recogidos en el Código Ético para la carrera judicial y atendiendo concretamente al de cortesía, se acuerda la suspensión de las declaraciones previstas para el próximo 17 de diciembre de 2020. Yo me casaba en un principio el 19, al final se pasó al 2 de enero por temas del COVID, que fue un piñazo eso. Y dices, jolín, qué pasada, qué juez más comprensiva y con los pies en la tierra, que sabe que hay problemas en la vida y que no pasa nada, a lo mejor por sí tenemos que cambiar esto. Pues con la policía y la Guardia Civil es lo mismo. Hay algunos que te atienden genial. De repente estás en una vista, hay un receso y de repente tienes una conversación cordial con el fiscal o con el juez, no en plan para comer la oreja de, oye, que mi cliente tiene que salir. No, simplemente una conversación normal y te atienden muy bien. Hay otros que no, que son más secos. O hay un fiscal, de hecho, expresamente a defensa de la abogacía, le puse un escrito meritorio, en plan como de código de buenas prácticas, decir, oye, este fiscal, que sepáis que lo ha hecho muy bien, porque es súper cercano, súper amable, muy educado y habla con él muy cordial. Jolín, o sea, lo que más se agradece en la Administración de Justicia es que los funcionarios estén accesibles. Entonces, en ese sentido, la policía y la Guardia Civil es lo mismo. Hay algunos muy guays, otros que, pues bueno, pues tienes que discutir, sobre todo con el tema del derecho de acceso al atestado o derecho al atestado, básicamente. Son los problemas que un abogado se suele encontrar cuando va a las detenciones. Vamos, siempre hablo bajo mi experiencia. Sí, una de las preguntas que venía como que le he puesto detrás de esta justo es el tema del habeas corpus, que si te ha pasado alguna vez de haber tenido que poner alguno. Sí, en mi vida habré menos de 10 he puesto. A ver, el habeas corpus es... a mí me he echado la bronca... y luego te voy a contar lo de la anécdota del hijo del juez que condenaron y que en realidad se habían equivocado. El juez montó un pollo. Bueno, eso lo cuento luego. Y fue precisamente por una cagada de la Guardia Civil, porque no filió adecuadamente las huellas dactilares del tío. O sea, que agüita. Entonces hicieron una identificación errónea de un tío que había usurpado la identidad de otro, que era el hijo del juez. Bueno, el caso es que lo del habeas corpus, evidentemente, cuando tú lo planteas, lo tienes que plantear con cabeza, no lo puedes plantear sin sentido. Entonces, el habeas corpus, básicamente tú le estás diciendo al juez, oiga, creo que estos han detenido de forma ilegal a esta persona o están reteniendo de más, es decir, se ha pasado el tiempo máximo de la detención, que aunque el tiempo mínimo imprescindible, luego hay unos tiempos máximos, establece la ley, para que también haya unos marcos a los que agarrarse, porque hablar del tiempo mínimo imprescindible, pues en una macrocausa, ¿qué es tiempo mínimo imprescindible en relación, por ejemplo, con un tío que ha hurtado un paquete de galletas en un supermercado? Es que es muy relativo. Entonces, siempre hay unos mínimos, unos márgenes.
Entonces, simplemente pues que han detenido por un delito leve que es absurdo y que no se puede tener por eso y que aún así la policía se mantiene en sus 13 de tener, porque la policía, al igual que la Guardia Civil o los propios abogados, nos confundimos. Yo también me confundo, y mucho, pero es que es normal, somos humanos, no pasa nada. Bueno, pues tú le dices al juez, oiga, yo creo que esta persona se ha equivocado porque ha detenido irregularmente a esta otra persona. Entonces, ahí tienes un primer obstáculo, que es el tema de los criterios de admisión a trámite del habeas corpus. Si tú no respetas los criterios de admisión, te van a decir de plano que en la mayoría de las veces es lo que hacen, inadmitido a trámite. ¿Cómo? De hecho, el asunto este que he comentado del homicidio que presenté el habeas corpus me lo inadmitieron por motivos de fondo. Nos planteamos el presentar el amparo, pero al final luego el caso se fue a otra abogada y evidentemente el amparo no sé hasta qué punto iba a ser viable porque, en fin, los usos de constitucionalidad o inconstitucionalidad más bien, porque la violación de derechos fundamentales a veces creo que el TC no lo revisa correctamente, pero bueno, el caso es que el habeas corpus lo presentamos y lo inadmitieron por motivos de fondo y digo, no, usted si quiere me lo inadmite por motivos formales, pero si va a entrar en el fondo, lo que tiene que hacer entonces es admitirla a trámite y luego me lo desestima por motivos de fondo. Yo entendí que había ahí una vulneración de derechos fundamentales en cuanto a la tutela judicial efectiva, porque había actuado de una forma torticera el juez bajo mi criterio. Los habeas corpus además tienen un problema y es que pueden provocar un retraso en la puesta en libertad del detenido. Pero es que todo depende también de cómo te pongas. Yo hubo un habeas corpus que fue yo he tenido 2 estimaciones encubiertas de habeas corpus. Y digo que son encubiertas porque aunque formalmente fueron desestimados, uno de ellos es un chaval que tuvo una discusión con sus padres y yo consideraba ya pues que todas las diligencias de investigación se habían practicado y eran más que suficientes, y entonces le tenían que poner a disposición judicial y me dijeron que no, que al día siguiente, y yo me encabroné y dije que no al día siguiente, que lo tenéis que poner a disposición judicial, que este chaval, en fin, esto es una tontería, no puede seguir aquí detenido. Lo presenté en Plaza de Castilla y le tomaron declaración, y después de la declaración vieron evidentemente que no había motivo para mantener la detención, entonces le puse en libertad. Conseguí ponerle a disposición del juez para que declarase cuanto antes, aunque el habeas corpus en sí no se estimó, pero evidentemente la causa de la detención desapareció en cuanto había declarado. En muchas ocasiones te detienen, te ponen a disposición del juez y luego en libertad porque no piden medidas cautelares. Y en este caso pasó eso. Entonces, formalmente adelanté esa libertad. Y luego, pero no deja de ser un habeas corpus encubierto porque en realidad fue una resolución desestimatoria. Pero llegó un momento que esa detención pues careció de sentido. Y otro que me pasó en Móstoles, creo que era el juez Pablo Ruz, el que estaba en la Audiencia Nacional. Yo me cabré muchísimo, era un viernes. Y me cabré muchísimo porque de repente el cliente estaba en los juzgados, en los calabozos de juzgados, y de repente son las 2:30 y me dice la funcionaria, oiga, mire, letrado, que nos hemos retrasado un montón con los detenidos que había. Siempre va a haber muchos más detenidos, por cierto, en Plaza de Castilla que en los juzgados de pueblos. Y nada, que a su cliente no le vamos a poder atender porque ya se ha hecho muy tarde. Y yo, ustedes están de guardia y yo estoy de guardia. Bueno, ese era un cliente privado. El otro, el que comentara, un cliente de oficio. Que, por cierto, en el turno de oficio presentamos habeas corpus y no se paga ningún extra, ni se agradece, ni pagado, ni agradecido, ni nada, pero da igual, eres profesional y lo haces y ya está. Yo lo hago encantado, a mí es algo que me gusta y punto. Pero bueno, en ese otro habeas corpus, el segundo sí que era como abogado privado, y ahí yo me cabré muchísimo y dije, ¿cómo? ¿Que no lo...? ¿Qué? Vale. Vale, no se preocupe, no discutimos, todo por escrito y ya está, porque da igual que tú te enfrentes con alguien verbalmente, no te van a hacer ni caso. O sea, yo no sabía que no te pagaban el habeas corpus, no tenía ni idea. No, ahí es donde entra en juego de verdad si el abogado se lo quiere currar con el cliente. Yo tengo, por ejemplo, una cliente con una ejecución dineraria de un tema de que la expareja no quiere pagar la pensión de alimentos, pese a que está trabajando, tengo una cantidad de recursos metidos, incluso una nulidad de actuaciones, y no me paga ningún extra por eso. Vale. Por la ejecución me pagan 270 euros brutos, creo que era. Llevo una ristra de escritos de narices, pero bueno, me gusta el trabajo y lo quiero hacer bien y, oye, la cliente se lo merece, ¿no? Pues he pedido a oficio, coño, y si no te gusta, pues no entres en el turno, es que esto es muy fácil. El caso... Está saludando Carolina, que es mi compañera de despacho, que de hecho hoy se ha ido corriendo por una guardia extraordinaria y dice saludos desde la fin de guardia de pueblos. Pues mira, saludos, en ese Carolina. Saludos, terminando ese... Saludos, Carolina. En ese habeas corpus que te digo de Móstoles, el problema es que yo provoqué la presencia del detenido a disposición judicial y, entre otras cosas, dije en la resolución, en la petición, oiga, es que el tema del tiempo no es un criterio suficiente para denegar la puesta a disposición judicial, simplemente no, es que ahora no nos da tiempo, como son las 3 de la tarde. Esa persona se puso a disposición judicial por la tarde, a eso de las 4 o las 5, un viernes, claro, yo además me negaba el sábado. Si yo tengo que ir el sábado, pues por circunstancias X de, oye, mira, es que la testada se ha cerrado tarde, bueno, pues mira, es una putada, pero vale. Pero que yo tenga que ir simplemente porque
a partir de las 3 ya no atiendo detenidos, no. Y me dijo el juez, cabreado, es que no tenemos, porque le dije, oiga, ¿me va a dar copia, por favor, de la declaración? Es que no tenemos medios, ya lo sabe el letrado. En relación a mi queja de que el hecho de la falta de medios o de los tiempos, pues no tiene que ser un obstáculo a la hora de la privación de libertad y que a la persona se le ponga en libertad. De hecho, es que es un asunto que ni siquiera se pidieron medidas cautelares. Digo, es que, ¿por qué hay que prolongar la prisión? Que no es lógico. Entonces, mira, ahora que hablas sobre el tema del buen trato o no con los jueces, hay otra juez muy, muy buena y de hecho en formación yo he estado en ponencias suyas, Carmen Rodríguez Medel, es muy buena en instrucción de Madrid. Ella, por ejemplo, yo estuve muy atorado con un procedimiento que yo sustituía a una compañera y me endiñaron un marrón de 3 pares de narices. Yo estaba atorado y al final ella vio la situación en la que yo estaba y no fue en plan incisiva de meter caña de, oye, fue educada, fue respetuosa, me comí como 7 declaraciones y al final todo salió bien. Pero en la primera declaración es verdad que me costó un poco porque estaba un poco perdido cuando de repente me dice, no, una sustitución de una tontería. Voy, me encuentro ahí un volumen de acto de y digo, tío, no has flipado. Más o menos me pude defender. Y ella, por ejemplo, es una persona muy cercana, habla contigo, o sea, y te trata muy bien. Casi hay... Pues tomamos nota de Carmen, tomamos nota de Carmen. Fernando, te dije, nos vamos a pasar de la hora seguro en el directo. Ya estamos de hora y cuarto. Pues el caso del hijo del juez es brutal, ¿eh? Brutal. A mí me suena que a mí me lo has contado, pero si no lo dejamos para un segundo, lo que sí que me gustaría, tenemos como 4 o 5 preguntas, y yo creo que hay 2 de estas preguntas que son súper interesantes y que irían muy bien de cierre del directo de hoy, que ha sido una fantasía y que me está encantando. Y yo creo que la gente que va a retomar y va a ver la apertura de temporada va a decir que hemos empezado fuerte la temporada. Pero a mí me gustaría 2 preguntas que una la he decorado yo porque estaba un poco así desordenada, que nos preguntaban. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un abogado del turno de oficio? Porque luego el turno de oficio, al final, en penal, yo creo que especialmente, yo todavía no estoy, pero creo que tienes como que tener esa inmediatez y tal. Pero cuéntanos tú un poco, en tu experiencia de 10 años que llevas... Paciencia, rapidez mental y mucha sangre fría. ¿Y mucha? Sangre fría. Intentar, a ver, vas a debatir mucho, entonces no te tienes que calentar ni dejar que los sentimientos te salgan, porque si no, o simplemente empatizar. Bueno, no digo que no empatices, pero tienes que tener cuidado cuando tú defines un asunto, porque si tú pierdes la objetividad, le haces un flaco favor al cliente, porque claro, evidentemente tú puedes compartir la situación que tiene, pero tienes que seguir siendo objetivo para poder defenderla adecuadamente. Pero sobre todo paciencia, 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 paciencia y mucha rapidez mental, porque las estrategias de defensa en muchas ocasiones son, venga ya, de repente te llaman en una guardia, sea esta veterinaria, suplencia o una normal, oye, tienes que irte a asistir a esta persona y de repente es una asistencia de diligencias en la cual han citado al investigado a declarar. Ese cliente se ha quedado sin abogado o el del turno de oficio se ha dado de baja, ha fallecido, o el abogado privado que tenía de repente ha dicho, oye, ya no quiero llevar a esta persona por el derecho a la libertad que tengo de llevar clientes, si este tío no me paga, adiós, ya está. Vale, pues te designa otro abogado. Tú vas ahí al juzgado y de repente te encuentras con un caso así y dices, ostras, ¿esto de qué va? Claro, de repente tienes que diseñar una estrategia defensiva, en cierto modo, muy rápido. Claro, yo por eso, y uno de los vídeos que yo expuse en mi canal es, si tú no tienes tiempo para diseñar la estrategia, que el cliente no declare, no pasa nada. Tú siempre puedes pedir al juez, oiga, quiero que declare la semana que viene. Oye, ahora te coges el derecho a no declarar y en una semana, en un mes, cuando sea, declaras o incluso en el propio juicio. Porque tú siempre puedes declarar, pero arreglar una mala declaración, no. Yo tuve un caso que conseguí la absolución fue en junio, referente a una estafa. Y la estafa era clarísima, típico que le pasa a mucha gente. Es que estos he visto unos cuantos. Tengo un teléfono móvil y el teléfono móvil de repente, uy, ¿dónde está? Lo he perdido. Y de repente, como yo tengo un seguro de casa y el seguro de casa me protege el robo de artículos, digo que me han robado en vez de hurtado o que lo he perdido. En consecuencia, estoy estafando al seguro, porque el seguro me cubre por robo, no por hurto o por pérdida mía. Y el tío había dicho, no, es que lo he perdido. Ay, perdón, me lo han robado. Luego, en realidad, al parecer, le calentaron la oreja en la comisaria, le dijeron que tenía que reconocer los hechos, el abogado que le designaron no estaba muy hábil y dijo que sí, que reconociera los hechos, le emitieron simulación delictiva y cuando fuimos a las diligencias, vi un poco eso y dije, mira, tío, coge todo tu derecho a no declarar, vamos a ver cómo se desarrollan las pruebas y, en fin, ya veremos. Finalmente, en el juzgado, lo que hicimos es, oiga, mira, hay una circular, creo que si es de Fiscalía,
Bueno, hay una circular básicamente que te dice que tú las declaraciones realizadas en la comisaría no tienen valor incriminatorio y aunque tú te contradigas, no puede ser utilizada esa declaración por parte de Fiscalía para luego, o una acusación particular en un juicio, para, este verano, sí, claro, para decirte, oye, tú que dijiste esto. Ya, pero lo importante es lo que se practica en juicio y en el juicio te estoy diciendo que yo no lo he hecho. Entonces, finalmente se obtuvo la absolución. Luego, por supuesto, es verdad que por parte de la acusación particular, la acusación ejercida por el fiscal, no había acusación particular, hubo una cagada brutal y es, todas las empresas guardan las llamadas con los clientes. Y este tío había llamado al seguro para pedir un nuevo terminal móvil, pero en esa llamada había reconocido presuntamente que había perdido en realidad lo había perdido y había denunciado en falso. Pero esa grabación nunca fue aportada. En consecuencia, pues, indubio pro reo. Caso de duda, se sembró la duda razonable. Entonces, las estrategias defensivas en muchas ocasiones, mira, cógete tu derecho a no declarar. Yo es que eso para mí es el ABC y si no lo tienes si no tienes clara la defensa, lo primero, no la cagues. Porque para decir cualquier chorrada que yo me he encontrado, hay un cliente que lo condenaron por receptación en julio. Tengo todavía pendiente hacer la apelación porque no me han dado el CD de la grabación del juicio. Y el problema es que el fiscal, de forma hábil e inteligente, dijo, oiga, es que su cliente, creo que es el 730 de la LECRIM, que hace la lectura de la declaración que hizo el tío en... o esa es la de los testigos. Bueno, ahora me van los artículos. El caso es que dijo, oiga, es que usted en instrucción dijo esto. Dijo, sin embargo, unas cosas y ahora está diciendo otras. No era una completa modificación de la declaración, pero era distinta. Entonces, claro, en ese sentido, el grado de credibilidad que tenía el cliente era muy bajo. Finalmente, pues lo condenaron. Yo, no obstante, creo que las pruebas eran bastante circunstanciales y más que indicios, eran meras conjeturas. Los indicios es cuando partes de hechos ciertos y las conjeturas cuando partes de hechos inciertos. Entonces, claro, las conjeturas, una conjetura, intentar montar un argumento incriminatorio, pues hombre, es un poco fantasioso. Si utilizas los indicios, vale, te lo compro. Porque partes de un hecho cierto. No estás deduciendo. Estas charlas que son clases al final de Derecho Penal y Derecho Procesal, yo recomiendo... Esto no te lo enseñan en la carrera. Exacto, que sigáis a Fernando porque cuenta muchas cosas interesantes y yo estaría aquí contigo hasta mañana a las 10 de la mañana hablando de Derecho Penal, pero es verdad que nos vamos a quedar con alguna pregunta en el tintero, pero antes de cerrar el directo sí que me gustaría... No, pero pregúntame cualquier pregunta que falte, hombre. Sí, bueno, intento resolver lo más rápido posible, no te preocupes. Yo hay un tema que me gustaría sacar, que se han hecho muchas manifestaciones en justicia estos últimos meses de diferentes funcionarios, de diferentes tipos de rango de funcionario y tal. Entonces sí que es cierto que parece que en estas huelgas pues los que primero levantaban la bandera fueron los letrados de la Administración de Justicia, hubo por ahí un tema de jueces y fiscales y en los diferentes entremedias de estas manifestaciones hubo manifestaciones de abogados, entre ellas yo creo recordar que en alguno de los movimientos, que fuiste a una de esas manifestaciones y se pedían un montón de temas para el tema del turno de oficio. Sé que hemos tratado durante la... No se ha obtenido nada todavía. Algunas cosas, pero sí que me gustaría como dar varios titulares, decir que igual que hay cosas muy chulas del turno que las hemos destacado, también hay algunas cosas que se podrían mejorar. Y entonces la pregunta que yo te hago es, si tuvieras que decirme 3 conceptos importantísimos de decir, oye, este y este y este tema, a salvedad de las cosas buenas, se podrían mejorar. ¿Qué serían esas 3 cosas, 3, 4 cosas que tú dices, se pueden mejorar? El turno de oficio está extremadamente maltratado, se paga mal y tarde, no se actualizan los baremos y se nos toma por el pito del sereno, además de no tenernos en consideración en cuanto a autoridad. Porque si tú, por ejemplo, agredes, creo que era por ejemplo, los profesores, sí se les considera autoridad. Hay una resolución que un auto que me lo pasaron, no tengo tiempo de leerlo porque lo pasó ayer un compañero en un grupo de abogados, en relación a que el fiscal apoyaba el hecho de que si el abogado era agredido en el ejercicio de sus funciones, cuando es agredido en relación con otros policías, por un atestado que hay, es que no lo he leído bien, se le podía considerar autoridad y eso es bastante importante porque es que parece ser que agredir a un abogado da igual. Y digo, no, es que un abogado es importante, ejerce una función muy importante dentro de la función jurisdiccional. Es decir, participa junto con el fiscal y con el juez, incluso con los propios funcionarios de la oficina judicial. Entonces, joder, tenles el respeto y la consideración debida. Entonces, básicamente, falta de respeto, baremos sí, tratos de considerar y baremos están desactualizados y de hecho de la concentración que hubo en mayo en el Congreso, que fuimos desde el Colegio de Abogados, no se ha hecho todavía ningún cambio. Y no hay visos de que vayan a haber, pero básicamente por un tema de presupuestos. El Ministerio de Justicia no tiene presupuesto y no es un ministerio que dé votos. Interesa mucho más meter pasta en sanidad, en educación o fingir que la estás metiendo
porque da más votos y la gente lo ve. La gente solo ve los males de la justicia cuando trata con la justicia. Mientras tanto, le da igual. Y como no da votos, y luego salen los titulares de es que se ha entregado dinero para mejorar una prisión. Bueno, es que a lo mejor la prisión se estaba cayendo a pedazos, coño. Hay un dicho, Fyodor Dostoyevsky decía, el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que realiza sobre sus presos. Entonces, claro, si tú tratas a los presos como animales, que por cierto, es que eso es inhumano, está prohibido, que tú no puedes tratar a la gente así, ya le estás pidiendo la libertad, no les maltrates de otra forma. Que privarte la libertad, ya lo hemos visto con el COVID, la putada, y teníamos internet, teníamos de todo, comida y demás. Y sin embargo, la gente estaba jodida, pues imagínate en prisión. Entonces, si meten dinero en justicia y van a pintar, por ejemplo, la prisión, es que de repente la han remodelado. Tío, había que pintar. Es que hay una piscina, sí, claro. ¿Qué te crees? ¿Que está en la piscina 24 horas al día? No. Entonces, de hecho, si tú quieres la prisión utilizarla como forma de resocialización de la peña, oye, mira, has delinquido, vale, a toda por culo, tiro la llave, te meto en un zulo, tiro la llave y ya está. No, eso no es así. O sea, desde luego tratar a la gente. Hace falta que le den una vueltica al tema de las prisiones, eso desde luego. Sí, pero vamos, básicamente es que no hay dinero en el Ministerio de Justicia ni visos de que mejore. Por eso yo estoy convencido de que la mediación es el futuro, guste o no guste. Porque es una forma de solventar la justicia a coste cero. Literalmente, como hicieron con los accidentes de tráfico al despenalizarlos y obligarte a ir a la vía conciliadora previa con la aseguradora en civil. De hecho, encima las aseguradoras se aprovechan cuando las indemnizaciones son escasas para intentar no indemnizarte alegando que el nexo de causalidad es inexistente porque realmente no había suficiente entidad del golpe. Que ya le viste y dices, mira, sois unos cabrones. Porque a lo mejor es un latigazo cervical y por latigazo cervical te dicen, vale, verde las han segado, paga un informe pericial, paga el abogado, paga el procurador, que se te van a ir fácilmente solo para iniciar el procedimiento unos 1.200, 1.300, 1.500 euros tirando por lo bajo. Para una indemnización de 1.500, 2.000 euros. Entonces, claro, la gente dice, no reclamo. Bueno, antes del cierre, ahí están insistiendo por aquí, Javier, que no quieren quedarse con la curiosidad de la anécdota del juez. Así que la puedo contar. Que lo cuentes. Has abierto el melón y lo tienes que contar. Es que eso es muy heavy. Eso, vamos a ver, a este chaval le detienen, voy a de hecho a meterme en la carpeta, porque es que no sé, sí, fue el del año 2022. A este chaval le detienen como consecuencia de que va a un centro comercial. De hecho, este caso es muy recurrente en el turno oficio y yo lo he llevado varias veces. Hubo un juez que me dio la enhorabuena, me dijo, muy juez, letra, ha hecho una muy buena defensa. Sí, pero me calzó la condena al cliente luego. O sea, que yo salí contento y dije, ay, a lo mejor conseguimos la solución. No, pero de hecho la estrategia yo creo que era muy buena. De hecho, se me quedan en el tintero unas cuantas que yo entiendo que no dé tiempo para contar. Pero bueno, lo del juez. Detienen a esta persona porque va a un centro comercial para financiar unos productos. Y esos productos, para financiarlos, utilizan una documentación falsa. Y dentro de esa documentación falsa está un DNI que aparece su foto, pero el nombre de otra persona con el DNI de otra persona. Cuando le filian con los datos de ese DNI. Y le meten una tenta. Bueno, se dan cuenta, parece ser, de que está haciendo una estafa, que en consecuencia, yo entiendo que esa conducta, habrá gente que me diga, no, estás loco por decir eso. Yo creo que es una conducta típica, porque realmente, si la víctima ha visto que el engaño era tan zafio y absurdo que no ha llegado a doblegar la voluntad de la víctima para conseguir la estafa, ¿por qué? Pues porque en este caso es un concurso de delitos, un concurso medial, una estafa en concurso con una falsedad documental. El investigador utiliza los documentos falsos para engañar al otro, doblar su voluntad y, en fin, conseguir en este caso era la financiación de unos productos. En concreto era un teléfono, un iPhone, anda que se iba a lo barato. El caso es que lo pillan, yo sigo pensando que es atípico, salvo el de falsedad, pero que también hay una cosa, una de las defensas que yo muchas veces hago con los delitos de falsedad es, oiga, el tema es, ¿realmente ha hecho un uso de este documento falso? Porque en muchas ocasiones lo que dicen es, no, es que le lleva encima. Vale, pero el tipo penal, me acuerdo de un juez que me llamó la atención porque leí expresamente lo que decía el tipo y dije, oiga, juez, señoría, de las diferentes acciones, los verbos que penaliza el Código Penal, no dice la tenencia. Entonces, ¿por qué voy? Como por ejemplo la tenencia ilícita de armas o de drogas, ¿por qué? Bien, ¿lo ha usado? No. Nadie ha dicho que lo haya usado. En consecuencia, la actuación es atípica. Entonces, bueno, en ese caso yo considero igualmente que era atípico. Pero bueno, le detienen, le llevan al corte de seguridad, viene la Guardia Civil y se lo llevan al cuartel. Tanto la Guardia Civil como la policía, cuando te detienen, luego tienen que venir los de científica para identificarte, lo desde datiloscopia, esto, que te toman las huellas para identificarte y ver que pues yo, Fernando Araúz, soy Fernando Araúz. O que tú, José Jara, eres José Jara. Vale.
La Guardia Civil, en este caso, según me dijeron a mí, yo no lo sé por los guardias civiles, esto lo sé por la funcionaria que me lo contó, al parecer esta persona, los guardias civiles no habían filiado adecuadamente a esta persona. Entonces se tomó por bueno el DNI y cuando fuimos a juicio, el cliente no se presentó, yo fui a juicio, pues bueno, pues vale, pues de hecho me parecía un juicio que no era ni de coña para llegar a un acuerdo. Y menos mal que el cliente no quería llegar a acuerdo ni tampoco estaba y fuimos a juicio, porque claro, si no está el cliente no puedes acordar, tiene que aceptarlo el cliente, porque no deja de aceptar una condena. Entonces, en ese juicio, pese a la línea de defensa que yo llevé, discutí mucho con su señoría porque los testigos declararon por videoconferencia y yo me opuse alegando que estas personas no estaban adecuadamente identificadas. Yo no sabía realmente, porque no estaban declarando desde otra sede judicial. Estaban declarando, no sé si desde su casa o desde dónde, pero a mí eso no me convencía. Digo, oiga, yo no sé si quien está declarando, si A es A o es B o es C, o en qué condiciones está declarando. Si tiene alguien que le esté llegando las respuestas, si tiene documentación que esté leyendo para ver esto, porque claro, el tema no es que vengas a ratificar un atestado, sino que vengas a exponer qué es lo que has visto. Porque muchas veces dicen, bueno, los policías no se acuerdan del rollo, porque tienen todas esas actuaciones, y dice, pues no me acuerdo, pero y entonces le dice el fiscal, siempre hace esta pregunta, pero en todo caso usted se ratifica, ¿no?, en la intervención que tuvo. Sí, me ratifico. Claro, yo la primera pregunta que suelo hacer es, usted se ratifica en que no se acuerda, ¿verdad? Y claro, me llaman, letrado, ¿cómo dice eso? Digo, vamos a ver, es que ha dicho que se acuerde, no se acuerda. Yo te he visto en sala y la verdad es que pones en compromiso. He llegado a romper un código penal delante de un juez, básicamente está desactualizado, pero para captar su atención. Bueno, el caso es que en este juicio yo me opuse y tuve una discusión con la juez porque me dice, es que usted no puede oponerse a la participación de este testigo en juicio. Y le digo, claro que me puedo oponer, señoría. Este testigo no está adecuadamente identificado y según la ley orgánica del Poder Judicial, creo, artículo 234, creo, bueno, básicamente que te dice que si la persona no está adecuadamente identificada, no puede esta persona declarar, porque tiene que ser identificado por el letrado de la Administración de Justicia, que es el que se encarga precisamente de identificar a esta persona, como dice la ley de la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, de hecho, mira, lo tengo aquí, que tuvo que meter un incidente en unidad de actuaciones, que la madre que me parió. De hecho, el recurso de apelación a este asunto me costó y esa ayuda, que finalmente luego encima nunca acabó yendo a la sala de apelación de la audiencia provincial porque, mira, el artículo 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece exactamente, mira, el acta del juzgado que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo. Yo le decía a la juez, oiga, es que esta persona no está en una sede judicial y a mí no me vale que el letrado de justicia de este juzgado que está aquí identifique a través del teléfono, o sea, a través de la pantalla esto, porque la calidad de la imagen es pésima. Yo no sé si tú eres tú. No me vale. Estás en otro sitio, no estás en el juzgado. Y no hay un secretario, un LAG que esté en ese juzgado, identifican a esta persona. ¿Y yo tengo que dar por válida esa identificación? No. Claro, evidentemente, no dejan de ser posibles motivos de apelación y me parece además una estrategia muy interesante, porque tú te cargas de por sí la testifical de la acusación, que se basa en lo que dicen dos policías, y dices, joder, está muy bien, le estás atacando a la línea de flotación y si te quedas sin prueba, no puedes condenar a alguien por mucho que tú intuyas que metiendo el dedo en el ojo. Ahí, pam. Claro. Entonces, finalmente, el cliente, desgraciadamente, acabó condenado. A ver, que me puedes preguntar, va, Fernando, ¿tú crees que lo hizo? A ver, yo intuyo que sí, pero es que me da igual lo que yo intuya. Es decir, a mí me digo que un cliente ha hecho un delito. A mí lo que me importa es la realidad que establece el atestado y las pruebas que hay. Y si hay una condena en base a eso, porque si no, el día de mañana podemos ser condenados por cualquier tontería, por san que sí. No, tienes que ser condenado por unas pruebas y que se hayan practicado con todas las garantías debidas. Si no, es que es un cachondeo. Nuestro sistema judicial es fuerte porque se supone que se garantizan las garantías procesales y los derechos de los investigados. En consecuencia, salió esta persona condenada. Le condenan por un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad documental. Pido la grabación del juicio, se suspende el plazo, presento recurso de apelación y de repente me llaman y me dicen, oiga, letrado, ¿usted ha presentado recurso de apelación? Le digo, sí. Vale, pues oiga, ya le adelanto que el recurso de apelación no se va a tramitar, no me lo han pagado en el turno de oficio porque la sala de la apelación de la audiencia provincial no lo ha resuelto. Un recurso de apelación muy potente a nivel procesal que me costó Dios ayuda, pero, en fin, bueno, esto es parte del turno y te aguantas. Total, sí. Hombre, yo también te reconozco que aprendí un montón porque buceé bastante en jurisprudencia en relación a la estrategia defensiva que iba sobre la conducta típica y que, en fin, no se había doblegado la voluntad de la víctima y demás, porque los deberes de autoprotección de la víctima se habían desplegado y había evitado, en fin, toda la acción delictiva. El caso
además yo hice un trabajo de investigación sobre eso en la Autónoma, por un curso especialista en penal económico. El caso es que finalmente me mandan una notificación en la cual dicen, oiga, es que al parecer cuando han notificado al presunto delincuente, al investigado y ahora reo del delito, bueno, al condenado, esta persona dice que ¿qué coño es esto? Porque van a su casa la policía a notificar la resolución. Y dice, pues, ¿tú eres tal? Sí. Pues te notificamos esto. Y dice que no, yo no he hecho esto. Entonces el tío se va al juzgado a decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que me habéis condenado, que no sé ni quiénes sois, ni yo he hecho esto, y qué me estás contando. De hecho, claro, tú ves la foto y dices, uy, son dos personas completamente distintas. Total. Y el caso es que de repente, claro, salta la liebre cuando se dan cuenta que encima el chico es hijo de un juez. Claro, el juez, lo que me contaron es que la lió con razón. Claro, dices, pero vamos a ver qué habéis condenado a alguien erróneamente. Y de hecho yo hablé con la juez y le comenté, e incluso con el fiscal de ese caso, en otro en el que coincidí, y llevé la misma estrategia sobre oponerme a la declaración del testigo a través del Zoom de las narices, que estaba el agente de policía en el coche, patrulla, bueno, supongo que sería coche patrulla. Y hicimos un receso, el juez, por cierto, muy simpático, ese juez, ¿cómo se llamaba? Bueno, muy agradable el juez también. Y el caso es que le dije, oiga, señoría, es que creo que se puede cometer un fallo enorme en este caso, y saqué a relucir este otro. Y el fiscal, yo no me acordaba de su cara, y me dijo, uy, es verdad. Bueno, a lo mejor no era él el fiscal y a él se lo contó otro compañero, no lo sé, yo creo que era el mismo fiscal, pero no lo sé, con tantos me bailan las caras. Y el caso es que me dijo, bueno, sí, hubo un fallo, pero bueno, es que eso no siempre pasa. Le digo, ya, me da igual, con que pase una vez es suficiente. Es como si, por ejemplo, condenas a muerte a alguien que en realidad es inocente. Eso es gravísimo, no lo puedes rectificar. Con suerte a este chico, sí, claro, evidentemente se anuló la sentencia. Yo dije, oiga, sí, evidentemente interesa la nulidad de la sentencia porque es que es absurdo. Y entonces, lo que más me sorprendió y profesionalmente no me pareció nada adecuado, me pueden caer gorrazos por esto que voy a decir, pero es que no me parece nada correcto. La juez, en vez de coger y decir al juez de instrucción, oiga, ha pasado esto, le mando yo la causa a usted y usted te instruya conforme usted entienda, si quiere sobreseimiento o continuar por el procedimiento que estima oportuno, es usted libre de hacerlo. Y la jueza lo que dijo básicamente en su auto es, acuerdo a declarar la nulidad de la sentencia de todas las actuaciones judiciales anteriores, trayéndose el auto de incoación de 29 de junio de fecha tal, del juez de primera instancia número tal, del pueblo tal, al que se remitirá el procedimiento, al objeto, y esto es fundamental y no me parece nada acertado, cada uno tendrá su criterio, pero a mí mi criterio profesional me dice que esto no está bien. Al objeto que se remita las actuaciones a este juzgado, al objeto de decretar el sobreseimiento provisional del artículo 641.1 de la ley CRIM al no estar identificada la persona detenida en el atestado que dirigen a las diligencias previas. Yo entiendo que lo que tiene que... A ver, que a lo mejor yo aquí me estoy colando y estoy yendo de listo. Que si hay algún juez o fiscal que esté viendo esto, y que por favor digo, oye, Fernando, te estás colando, esto no funciona así. Pero yo entiendo que la juez lo que tiene que haber dicho es, aunque conceda la nulidad y retrotraiga las actuaciones, le diga al juez de instrucción, instruya usted, es decir, le envío esto para que usted instruya. Ya está. Usted decidirá si lo quiere instruir o quiere sobreseguir o lo que quiera. Pero no decirle, oiga, sobreseimiento por desconocimiento. ¿Cómo que desconocimiento? Si está completamente identificado el tío, en cierto modo, es decir, a ver, no estaba identificado, había que identificarlo, pero era fácilmente identificable. Porque, por ejemplo, a día de hoy, las denuncias contra los que no están identificados, si en 24 horas no se identifica, se archivan. Que eso es una forma, es un coladero. Total. Que antes, antiguamente, iban a los juegos de instrucción para que investigaran. Ahora dicen, nada, a tomar viento, ni instrucción ni hostias. Eso es un cochón de hay que instruir esto. Bueno, pues el caso es que aquí lo que tenían que haber hecho es, oiga, yo se lo mando a usted y usted investigue. Y en consecuencia, teniendo en cuenta que tenemos firmas del investigado, tenemos fotos, oye, vamos a través de científica a identificar a esta persona. O es que si, por ejemplo, ves a una persona que comete un delito a través de una cámara, como no está identificado, no lo identificas. Sí, ¿no? Lo vas a identificar. Y porque en este caso no. Entonces, jurídicamente me parece un juicio muy chulo. Me gustó mucho. Muy interesante. Sí. Muy interesante. La apelación también, aunque la apelación luego no triunfó. La nulidad también le metí caña, porque claro, yo además solicité la nulidad de todo, pero esta forma en la que terminó me quedé un poco... pero vamos, me pareció... Pero ese es el ejemplo de... Por eso tienes que asegurarte de quién filias y los testigos que declaran desde a tomar viento, si verdaderamente es esa persona. Que hay muchos jueces que me dicen, bueno, letrado, es que esto se iba haciendo desde el año 2020 con el COVID y ustedes no decían nada y ustedes lo han pedido. Sí, claro, yo, como a mí no me importa que el fiscal esté por videoconferencia o que yo esté o el abogado contrario o el procurador o usted, pero quien no me interesa es un testigo
ya sea de la acusación o de la defensa. Me parece imprescindible ver no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Yo ahora te estoy hablando, no tengo ningún guión al lado, pero podría tenerlo y la gente no lo sabe. Pues lo mismo con un testigo que está en su casa o está declarando desde donde esté. Es fundamental ver cómo está declarado, lo que dice y cómo lo dice. La comunicación no verbal es fundamental. Hubo una apelación que yo tuve hace años porque decía, y encima me dijeron que no tenía razón. Y me fui a casación y me dijeron que tampoco, ni vulneración de derechos fundamentales ni leches. La grabación del vídeo no se veía nada, solo se escuchaba. Y era fundamental ver cómo declaraba un guardia civil, por el cual yo le hice una pregunta. Hay una prueba que hacen, creo que era esta, o era la de andar en rectilínea, pero tiene un nombre muy raro. Me acuerdo todavía del cliente que desgraciadamente falleció. Acabó condenado, ¿eh? Esta persona le digo al guardia civil, oiga, el que rellenó el atestado sobre la sintomatología, porque los delitos de alcoholemia, la sintomatología, si tú no superas la tasa de 0,60 es fundamental que veas si refieren sintomatología, porque como no hay sintomatología lo tienes cojonudo para una absolución. Y aquí la sintomatología era muy... ni sí ni no. Y el caso es que la gente que había hecho las pruebas sobre la sintomatología había hecho una de ellas que tiene un nombre técnico, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Y le digo, oiga, ¿usted fue quien rellenó la sintomatología? Sí, fui yo. Vale, muy bien. Usted refiere en el atestado que hay una prueba, es que no me acuerdo cómo se llamaba. La prueba de Bramber o algo así. Es que este caso es del año 2016. Y me dice, sí, fui yo. Y le digo, ¿saben qué consiste? Y dice, literalmente. Y le dije, joder, literalmente me salió del alma. De hecho, voy a ver si lo tengo aquí para... Y me dijo la juez, ¿le trago? Le digo, perdón, pero me salió del alma. Dije, vamos a ver, que este hombre ha rellenado una reseña de sintomatología de mi cliente y están intentando, por parte del Ministerio Fiscal, acusarle y condenarle por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol porque no superó la tasa de 0,60, y este hombre, que es el que va en principio a conseguir esa condena, no sabe realmente lo que hizo ni lo que rellenó ni en base a qué. Parece como si lo hubiera hecho de forma automática. Es peligrosísimo. Se lo va a condenar a un inocente, señoría. No, letrado, eso para apelaciones. Y yo, pues señoría, ¿yo qué quiere que le diga? Protesto. La grabación del juicio se escuchaba, pero no se veía. Y claro, tú es que si me acuerdo, en sala, que así, y claro, me dio un cara de tío. O sea, ha rellenado una reseña de sintomatología sin saber realmente lo que has recogido. Que no estoy diciendo que ese guardia civil sea un irresponsable y sea una mala... No estoy diciendo eso y no quiero que se confunda. Lo que estoy diciendo es que en ese caso en concreto se cometió un fallo garrafal. Y yo creo que se condenó a una persona que era inocente. ¿Qué pasa? Que las circunstancias del caso pues orientaban a entender que podía haber una condena porque el tío había tenido un accidente con el coche. Y decían que el accidente era a causa de la alcoholemia. Yo decía que no, que era consecuencia de que se le había reventado la rueda. De hecho, si se veían los vestigios que habían dejado las ruedas en la carretera, imagínate en la A6 a 120, porque había dos posibilidades que yo le dije al juzgado porque eso no se pudo determinar. Si el tío iba a 120 o iba a 50 porque había tráfico denso. Y era de noche. Imagínate en la 6 que suele, en la altura que yo había, no, miento, de Las Rozas hay como 4, creo que eran 4 carriles. Y digo, tiene usted dos opciones. Si mi cliente va a 120, con el reventón de rueda, la hostia que se mete, no lo cuenta. A 120, pero sin embargo, si va a 50 por circunstancias de la circulación, porque hay tráfico denso, y pasa el reventón de la rueda, lo lógico es que hubiera chocado con alguien si iba alcoholizado, ¿no? Porque no puede controlar, no puede. Si le da el reventón, a tomar viento. Qué raro que el cliente, los vestigios que se ven es, de repente va el coche, revienta y el coche hace así. Se va al arcén y se para así normal. Qué raro que no tiene ningún golpe la mediana. ¿Qué pasa? ¿Que de repente ha tenido suficiente pericia para frenar? En consecuencia, no estaba intoxicado etílicamente, ¿verdad? Bueno, hoy se ha convertido el directo en una clase de procesal y de penal muy avanzado. Yo creo que ha sido uno de los apertura de temporada de lujazo. Por aquí nos había dicho, no sé si Alexander o Manuel, qué maravilla de directo, maravilloso directo. Yo creo que ha sido una apertura de temporada extraordinaria y espero que anécdota del juez. Responder a todas las cuestiones que nos habéis planteado sobre el turno de oficio. 2 horas llevamos de aquí. Fernando, que si nos dejan aquí, hacemos... Ya, es uno de los grandes problemas que yo tengo como abogado, que hablo demasiado y... No, en fin. ha sido una auténtica fantasía, como decían por aquí, ha sido una maravilla.
Y antes de cerrar, te voy a hacer una última pregunta que quiero que me contestes con 3 titulares. ¿Vale? Que me gusta mucho hacer esta pregunta, especialmente con la gente que conozco y que sé que tiene mucha experiencia como tú, que tienes mucho bagaje y mucha trayectoria también. Tú llevas más de 10 años ya en colegio ejerciendo. Desde el 2012. Y siempre cuando bueno, y de hecho, si cuento con las prácticas, ya le metemos fácilmente 13 años. Tienes una carrera bastante amplia como abogado por tu cuenta, que esto también curte bastante. Yo creo que se nota mucho. El turno de oficio curte mucho. El turno de oficio curte mucho y se lo recomiendo a la gente porque te permite litigar sin el precio de las cosas y porque te curte. Y ayudas a la gente y tienes una pata económica que es muy interesante. Pero sí, perdón, continúa. Pero por eso, yo creo que me gustaría que te dieras al Fernando de Me acabo de colegiar un consejo desde la retrospectiva de, oye, llevo aquí mucho tiempo, ya tengo una trayectoria. ¿Qué le dirías al Fernando de Me acabo de colegiar respecto a las aventuras del turno? Lucha por tus sueños y continúa. No lo dejes, no abandones y sigue. Pues sigue y sigue. Pues bueno, yo creo que tú lo has conseguido y nos quedamos con ese consejo. Yo te sigo los pasos, además aprendo mucho de ti y espero que los que nos hayan escuchado la entrevista de hoy también aprendan, estoy seguro, de todas las cosas que hemos desarrollado en el día de hoy. Y, tío, muchísimas gracias. Ha sido un lujo. Gracias a ti. Hemos tenido un público fiel 2 horas aquí como campeones. Siento lo que me he devorado. De hecho, no es coña, pero me dejo demasiadas anécdotas y cosas que... Sí. Vamos a repetir. Esto nos dejamos un buco El de la abierto. rotura del código penal delante del juez. Ese fue brutal. Madre mía, es que ese caso además lo palmé, desgraciadamente. Un hurto, no miento, era un robo, con un testigo que era imposible que viera lo que vio. En fin, era un juicio de fantasía. Testigos de referencia, de hecho. Fue mi recurso de apelación y de hecho la apelación me la resolvió un profesor mío del Colegio de Abogados, de un curso que hice de penal. Duró 3 meses. Y nunca hablé con él después de esto porque tampoco quería inmiscuirme en nada oye, pues dijo eso y nunca hemos hablado de eso. Pues tampoco es plan, ¿no? Por el respeto a su trabajo, pero me dolió. Ese se me queda en el tintero de contarlo. Dice por aquí, ¿para cuándo la segunda parte? Felicidades por el programa, ha sido muy interesante. Aplauso. Felicito, vamos, por la entrevista. Fantástico directo, enhorabuena. Bueno, ya sabéis que a partir de mañana lo podéis escuchar en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Yo me quedo con el titular de que segundo directo buscaremos un tema con Fernando porque tiene muchas cosas que compartir. Fernando, millones de gracias por compartir esta tarde, que sé que septiembre es un mes muy complicado y yo creo que les hemos dado una apertura de temporada gratuita muy interesante. Gracias, de verdad. No, gracias a ti. Y nada, gracias a los que nos habéis acompañado en el día de hoy. Espero que hayáis disfrutado la entrevista tanto como nosotros. Y nada, y que nos comentéis por ahí y nos compartáis el directo. Gracias, Fernando. Gracias a ti y a tu audiencia. Muchas gracias, de verdad. Bueno, un abrazo fuerte a todos. Gracias por seguirnos. Un abrazo. Hablamos. Chao, Fernando. Chao. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making URIs great again.